Si estar en tu casa ya no te parece divertido, es hora de que tengas un LG. LG, tecnología digital cerca tuyo. Ah, no, entonces no. Ya. Estamos listos. Tú querías hablar porque está... Villegas solicitó 30 segundos para terminar de redondear la idea. Y después tira la cuña. Ya. La semana. Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos. No sé, ya no puedo seguir exactamente el hilo. Está hablando entre el choque entre el pragmatismo y el principismo que tú estás estableciendo. Ese es un viejo dilema y viejo choque y conflicto incluso que se ha manifestado en la historia del pensamiento, Platón, Aristóteles y todo, aquí a nivel infinitamente más rasca, se manifiesta como esta oposición entre una postura más de principio y otra más práctica. Yo quiero decir de que tú me decías en el intermedio que si uno no le da nunca la oportunidad a que se establezcan las cosas como deben ser, entonces evidentemente por default voy a tener razón yo y los prácticos. Y yo creo que es cierto que en algunas oportunidades es posible intentarlo y en otras creo que no. En este caso como tan complicado yo creo que no. Y cuando se ha intentado, por ejemplo, estoy recordando un caso histórico que ha sido tan extremadamente documentado, tan estudiado y es tan nítido en todas sus facetas, sus personajes, sus héroes, como es la Revolución Francesa, un tema que me apasiona. Ahí vimos un intento de establecer en el nivel complejo de una sociedad completa un cambio, una ida al hombre virtuoso que predicaba Rousseau antes de la Revolución, y el resultado fue un festival de sangre y de matanzas que terminó en la dictadura de Napoleón Bonaparte. El intento de asaltar el cielo también se repitió luego, me imagino yo, en la revolución bolchevique. Deben haber habido algunos tipos que también querían reformar a la humanidad, reformar el repelente régimen zarista, y terminó en otro festival de sangre que cobró 100 millones de víctimas, números más, números menos. Entonces yo creo que lo que tú tienes mucha razón en determinados casos, por ejemplo los casos particulares, y de hecho ha ocurrido. El tipo que de tanto pecar de pronto se convierte en santo, saltos enormes, cualitativos. En otras circunstancias me parece más difícil. Entonces, como uno nunca sabe si va a resultar o no, a mí me parece que quienes están a cargo de los mecanismos del poder y que no pueden adivinar lo que viene, deben jugar a la segura, por lo menos eso sí creo. Si yo fuera, digamos, una autoridad y tuviera que decidir entre un curso perfecto y puro y nítido y que a mí me gusta, pero que es peligroso, y uno mediocre, negociado y lleno de porquería, pero que va a buen puerto, voy a elegir el segundo. Pero ¿por qué lo plantean como disyuntivas, como si la solución fuera una u otra? Sí, yo creo que en la práctica lo que se da es una combinación de los dos. Yo creo que acá... En pocas veces. Sí, pero el país necesita aquí definir muy claramente cuáles son los valores superiores que va a defender en esta coyuntura. Y yo creo que no hay que perderse. A mí no me parece viable una solución que sea una especie de perdonazo general, una especie de amnistía global, sino que hay que hacer el ejercicio, los jueces lo pueden hacer, actuando con ciertos parámetros, de aquellos que robaron platita y se la dieron para la casa tienen que responder. De lo que se trata es de resolver el tema de aquellos otros que actuando de buena fe por tratar de modernizar el sistema público, porque avanzara las concesiones, porque el país se modernizara y funcionara, tengan otra sanción. Y finalmente están aquellos que son las personas que simplemente fueron contratadas en situaciones irregulares y que no tienen ni siquiera por qué saber de dónde viene la plata. ¿Por qué va alguien a suponer que si trabaja para un ministerio, la plata es mala vida? O sea, ¿por qué a esa persona la van a castigar? Entonces son situaciones muy distintas. Hay quienes tienen responsabilidad penal, hay otros que tienen una responsabilidad más bien administrativa, otros tienen una responsabilidad política y otros son ingenuos y aún más encima probablemente hasta mal pagados. Entonces hay que hacer la diferenciación y una solución tiene que tener, por eso yo decía, más que tiene que ser jurídica y tiene que haber claridad de que hay ciertos principios que se tienen que preservar. Sí, claro, pero lo que pasa es que nosotros nos perdemos los principios y en ese sentido, en todas las últimas grandes negociaciones nos ha ido como una carabina. Es decir, nos ha ido requete, recontra, mal. Porque lo hemos visto desde el punto de vista pragmático y no desde el punto de vista de la ética. Y cuídate el rímel, Fernando. El punto es que, para no irnos tan lejos, para no hacerlo en Francia, que es una cultura que está acostumbrada a las tradiciones y a los distintos cambios de poder, quedémonos acá. ¿Qué? Los franceses durante... Quedémonos en Chile. Quedémonos en Chile. Hay un momento en la historia en que uno tiene que decir quiénes fueron no colaboracionistas, sino quiénes asesinaron a Mansalva y quiénes no. ¿Y qué castigo van a recibir socialmente y quiénes van a ser sencillamente amnistiados porque lo hicieron sin saber lo que hacían o sencillamente no llegaron a saberlo? A mí me queda la sensación de que en esa negociación, que fue una negociación absoluta
y totalmente pragmática, salimos perdiendo y salimos recontra perdiendo. En la negociación que tú has manifestado más de alguna vez, a quienes dejamos abrochados del gobierno anterior y a quienes vamos a mantener en el aparato público, La ley Cáceres. fue fruto de una negociación donde salimos una vez más perdiendo. Y hemos salido perdiendo en cada una de las negociaciones que hemos dado en el último tiempo, sencillamente porque tratamos de barrer debajo de la alfombra. Tirémoslo debajo de la alfombra. Algunos de los últimos casos, para no hacerlo tan político, el tema de los sobresueldos y si se pagan o no se pagan impuestos. ¿Quién resuelve el servicio de impuesto interno? No, barramos para debajo. Y quedó debajo de la alfombra. Esa cuestión quedó debajo de la alfombra. Solamente para decirte esto, hagamos una diferencia entre el principio de la negociación y una negociación mala, nada más. O sea, pero hemos tenido puras negociaciones malas. Eso significa que no sabes negociar. Pero porque lo que pasa es que las negociaciones siempre son buenas, ¿sabes qué? Desde el punto de vista de quién tiene el poder, desde el punto de vista de quién tiene la plata, desde el punto de vista de quién maneja mejor los hilos. Y así las negociaciones siempre han sido buenas para un lado, pero han sido malas para el beneficio social, han sido malas para el avance del país, han sido buenas para quienes se salvaron, han sido buenas para quienes quedaron libres de culpa, han sido buenas para quienes hoy pueden aparecer en la mesa de negociación pública, golpeando la mesa. Ayer veía, por ejemplo, al diputado Moreira diciendo, la UDI no va a estar nunca con una amnistía porque eso no responde a los principios de nuestro partido. Entonces, de alguna manera tenemos que recuperar los equilibrios éticos en un debate. ¿De dónde viene? Yo lo que quiero decir frente a este tema, porque creo que ya estamos dándonos vuelta más o menos la misma idea, de que cualquiera sea el resultado que esto tenga, para mí mover es inevitable pasar por una negociación política. Correcto. ¿Y por qué digo que es inevitable pasar por una negociación política? Porque el gobierno, la primera concepción que tiene, no tiene necesariamente una razón de Estado tras decir, viejo, primero que nada tienen que salvar su cuello. Si esta cosa no se arregla, la mitad de los gobernantes en una de esas terminan en capuchino, viejo. Si es que esta cosa sigue la misma lógica. Por lo tanto, hay primero una obligación de decir, ¿saben qué? Veamos, esta cosa tiene que tener un mínimo sentido de orden porque está en peligro que las autoridades elegidas y sus nominaciones tengan que sucumbir. En segundo lugar, tiene que pasar por una negociación política, por una absoluta decisión pragmática, porque necesitan de la complicidad de la oposición para que no se lo saquen en cara. Correcto. Para que el día de mañana no les digan, ustedes hicieron todo esto. Necesitan que la UDI, Pablo Longueira y que Renovación Nacional firmen con ellos y se hagan todos solidarios de la solución, porque de esa manera nadie lo puede grimir como si fuera un votito acá. Súper y simple, pragmático. Y en tercer lugar, no puedo terminar esta alocución sin hacer referencia a un pequeñito problema que se ha estado suscitando ya en forma grotesca. Entre todas las distorsiones oficiales, para no llamarle mentira porque quizás un poco fuerte. Quizás la que yo encuentro es más grosera es la que se ha sistemáticamente dado en los últimos días respecto de que todo esto obedece a una conspiración de los medios de comunicación en contra del gobierno. Y yo aquí creo que hay una situación no solamente de debilidad mental en determinados funcionarios que piensan de esa manera, sino que también hay un deseo de buscar por esta vía matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, se llegue a una negociación que haga que este asunto termine en indultos, amnistías o leyes interpretativas o lo que sea, y simultáneamente se acote el camino de la prensa para vigilar o supervigilar las situaciones escandalosas donde estén responsables envueltos que tengan que ver con autoridades del Estado. Y yo tengo la sensación de que así como Aldo habló de que está cambiando una serie de actividades, el Poder Judicial en un recambio generacional y una nueva postura de la Corte Suprema. Está cambiando la misma situación de la opinión pública que requiere de conocimiento de este tipo. La prensa también está en una transición bastante cierta. Y yo siento que la prensa, nosotros, estamos fijando el estándar de cómo de ahora en adelante vamos a fiscalizar y vamos a vigilar a los gobiernos. Venga quien venga. O sea, si que mañana viene Lavín, no va a tener una vara distinta por la cual debiera ser medido que la vara de la rigurosidad con que se ha aplicado al gobierno de Ricardo Lagos. Vente para acá. Un pequeño comentario nomás, yo te encuentro toda la razón. Por último, por una cuestión de interés pragmático, porque estoy en esa línea de trabajo, digámoslo así. Pero a mí me entran sospechas, así mirando retrospectivamente estos alardes de purismo que está teniendo todo el mundo, la justicia por las razones que tú dijiste, y la prensa también. Porque la prensa, así como la justicia, a mí me tocó trabajar en esos años también en algunos medios de prensa. La prensa también, Aldo,
cayó de hinojos. Sí, claro. Obvio. Cualquier funcionario de quinta categoría con botones dorados agarraba el teléfono y decía, mire, el señor fulano de tal, ¿cómo se le ocurre escribir esto? Y el señor fulano de tal salía rodando por las escalas del medio de prensa. Y la que no cayó de hinojos desapareció. Y desapareció. Y si ustedes quieren preguntarse a los interesados, curiosos en la historia del periodismo, de dónde apareció esta costumbre de las grabadoras chicas, que es la peor cosa que puede hacer un periodista, dicho sea de paso, fue en ese periodo, pues. Porque si llamaba a un señor oficial diciendo de que el periodista se había equivocado en una coma, por lo menos el tipo tenía, no, si aquí lo dijo, temblando, ¿no? Con la cosita. Entonces, de repente está bien. El país quiere claridad, quiere transparencia, y me parece bien. Pero no olvidemos los orígenes de ese deseo. Es siempre bueno recordar de dónde viene. Y viene de la complicidad, la cobardía y la maraconería general del país. La justicia, la prensa, los ciudadanos comunes y corrientes que ven de repente pasar a los vecinos, entendí, llevaban un carro celular. Todos fuimos pecadores en esa materia. Y ahora todos nos estamos pegando, como lo describió en una frase muy buena Patricio Navia, una borrachera de purismo y de pureza. Entonces está bien, sí, de repente las cosas buenas pueden venir de las cosas malas. Las flores más hermosas nacen de un pantano, pero no lo olvidemos a propósito, porque es bueno saber los orígenes de las cosas para darles una acotación, para que no nos creamos demasiado el cuento de la pureza, para que sepamos bien de dónde viene. Que te quede el 30%, 40% esa borrachera, Juan, basta. Sí. Sí, del 30, perdón, te entrego, para usar tu ejemplo de la Revolución Francesa. Está bien, yo encuentro toda la razón, pero si tú miras la historia, en 100 años, desde la Revolución Francesa, probablemente te cae Napoleón Bonaparte, te cae todos los de Gallina, y te caen todas las cosas. Pero si tú miras la Revolución Francesa en un lapso de 200, 300 años, tú te vas a encontrar con que... Acuérdate lo que dijo Chino. Sí, está bien. Sí, lo que tú te vas a encontrar con que la semilla de muchos de los avances que tienen que ver con la tolerancia, que tienen que ver con la relación entre las personas, que tienen que ver con los derechos humanos, están puestas en ese lugar y que quizás cristalizaron porque quedaron en ese 40% de la borrachera que permeó las distintas revoluciones independentistas posteriormente. Lo más valioso sí, y viva la France. Apenas un aspecto, Alejandro. Uno, esta crisis debe dejar una lección clara en el gobierno. Comunicacionalmente, este es un gobierno que está en la prehistoria. Es decir, nunca ha tenido ni la verdad, ni en el momento oportuno, ni de la manera oportuna. Siempre han dado a los barquinazos para decir lo que tiene que decir y la manera en que lo tiene que decir. Y segundo, que cuando se critica a estos medios de comunicación y se critica una campaña orquestada detrás, nunca se ha dicho que los partidos a los que pertenecen quienes hoy hacen gobierno, que quienes en algún instante pudieron haber defendido a aquellos medios que no se pusieron de rodillas en la época del gobierno militar, no hicieron nada por defenderlo, en aquella famosa frase de que la mejor política de comunicación es la política de comunicación que no existe. Adelante es futuro. Adelante es seguridad. Adelante es confianza. Cardinale 24 Flex, el zapato que revolucionó el mercado. Flexible, diseño con memoria, fabricado con finos y suaves cueros, ultra blando, plantilla ultra fresh. Cardinale 24 Flex, 24 horas de descanso. Usted puede encontrarlo en todas las tiendas Cardinale, como Parque Arauco, Alto Las Condes, Plaza Vespucio y en las principales tiendas del país. Hay noticias que se repiten, año a año. El retorno de los veraneantes, los disturbios frente al cementerio general para 11 de septiembre y el 1 de mayo. Esta imagen de los huevos cayendo sobre el presidente de la CUT, que estaba haciendo su discurso, ya tiene sus años. Se reitera cada tanto. Y los disturbios incontrolables, a estas alturas incontrolables, siguen siendo tal vez lo que más se prolonga en el tiempo en una jornada que tenía la flexibilización de las leyes laborales, por ejemplo, como punto central. Pero fueron una vez más la aparición del lumpen de estos grupos políticos que se encargan de hacerse dueños del 1 de mayo de manera constante y frecuente. Eso también forma parte del calendario de efemérides del país, el que pues los dirigentes de estas manifestaciones digan que se infiltraron los grupos de aquí, los grupos de allá, pero que en el fondo... A mí me parece que el trasfondo de esto, es mi impresión, el trasfondo de esto es que el movimiento o el tipo de gente que convocan los Martínez y compañía
tienen ya muy poco que ver con esa clase trabajadora, mítica, esos titanes de horda de martillo y cincel, esos obreros fabriles, rudos y rústicos, esos humildes labriegos, en fin, esa masa un poco iconográfica que simbolizaba el proletariado en otro momento y que efectivamente se presentaba en las calles. A mí me tocó todavía verlos de niños, ¿no es cierto?, los obreros de las grandes industrias fabriles. Era un mundo verdaderamente homogéneo, obrero, fabril, con una coherencia que venía resultada de su propia actividad laboral, que era poco diferenciada. Un obrero de una fábrica era no muy distinto al de otra. Y ahora la composición de los trabajadores y la composición de esta concentración es muy diferente. Aquí no se trata, yo creo, simplemente de grupos infiltrados. Aquí se trata de que si tú vas a estas concentraciones, basta que veas las fotos y veas con lupa los rostros, una proporción, quizás la mitad o más, es cabrerío, que su relación con el trabajo es cero, porque ni siquiera a veces trabajan estudiando en su casa, que pertenecen a una serie de grupos callampas, llamen los revolucionarios, extremistas, antisistémicos, como quieran, a cargo de comandantes al peo que aparecen aquí y allá, y que tienen una relación con el trabajo que es igual a cero. Y ese mundo marginal que se acerca bastante más a la categorización que hacía Marx justamente del Lumpenproletariat, lo estoy diciendo en alemán, no tiene nada que ver con esa audiencia de antes y por lo tanto no tiene nada que ver con los discursos de Martínez, con esa invocación a un ente que ya no existe. Y de ahí la lluvia de huevos, con la novedad que este año sumaron un hecho nuevo que es el saqueo de frentón, de tiendas y cosas por el estilo. Entonces, eso te demuestra, entre paréntesis, todos estos hechos te demuestran a un nivel anecdótico, si tú quieres, cómo ha cambiado la composición social de este país y cuán anticuados son las dirigencias sindicales que siguen hablando, que le están hablando a un fantasma que hace mucho tiempo que no existe. Porque te digo, la mayor parte de los trabajadores de Chile, que ahora son personas que tienen aspiraciones, mentalidad, frustraciones también de clase media, y que están en sus casas, no tienen nada que ver con el discurso de Martínez, y yo creo que ni saben que existe Martínez. Esas personas están en otro cuento, no tienen nada que ver con este discurso reivindicacionista, salvo quizás, hago la excepción, de esta reliquia que queda del pasado, que son los funcionarios públicos, profesorado, los trabajadores de la salud y, por cierto, los empleados fiscales, que en alguna manera todavía representan ese mundo en lo que era el cuello y corbata de ese mundo en los años 40, 50, 30, como tú quieras, y que tienen más o menos las mismas actitudes peticionistas de ese periodo. Yo quiero seguir un poco tu línea de razonamiento porque mi impresión es que lo que le está pasando a los dirigentes sindicales es lo mismo que le pasó a la clase política en este capítulo que estábamos conversando de la Corte Suprema, o al ministro Insulza, de no alcanzar a advertir los cambios que ha ido experimentando el país durante bastante tiempo, pero que se han acelerado en el último tiempo. Y por lo tanto, la CUT, que trató de hacer una demostración de fuerza, y fue impresionante porque fue bastante más gente que en otros años, se calcula 25.000 personas. Pero, sin embargo, hoy el demostrar gente en la calle primero no es una señal necesariamente de fortaleza. La verdadera fortaleza de una organización sindical se refleja en su capacidad orgánica, en su consistencia, en su renovación de liderazgo y sobre todo en su comprensión de lo que está pasando en el país. Y yo creo que los discursos demostraron la incapacidad de entender qué está pasando con el mundo laboral hoy y no entender el cambio de valores que se produce sobre todo en la última década, en los años 90. Hay que estudiar el censo, si no hay casos. Ahí hay una realidad de Chile que no estamos viendo. Fíjate, por ejemplo, la gran pelea del gobierno con la CUT en este momento es por un proyecto de ley que hay en el Congreso que pretende cambiar los matices, de premiar al trabajador en función no de antigüedad, sino de desempeño. Hoy un joven, y eso no lo han entendido los dirigentes de la CUT, un joven trabajador no está dispuesto a mandarse 30 años para recibir una buena pensión finalmente. El trabajador quiere que su mérito se advierta ahora y ir ascendiendo en la escala social o en su actividad y en su remuneración en función de su propio desempeño. Esa capacidad de logro personal, de esfuerzo asociado a la capacitación, a valores y actitudes laborales, no está consignada en los antiguos códigos. Y la CUT aparece lo mismo que el Colegio de Profesores y otros gremios, apuntando más a defender a la medianía, al promedio, a las viejas prácticas, al funcionario que nunca hizo nada y que simplemente puede ascender por antigüedad. Eso en el mundo actual está absolutamente obsoleto, porque incluso no es que lo estemos diciendo de afuera. Cualquiera de nosotros ya no está dispuesto a apostar a la negociación sindical o a llevar años en el periodismo para que se le obtenga un beneficio. Uno quiere obtener los beneficios en la medida que demuestra una capacidad de trabajo. Y eso primero ya está demostrando que tienen un mal diagnóstico de lo que pasa en el mundo laboral incluso.
en los trabajadores, sobre todo más jóvenes, que van con más calificación técnica, que son capaces de una mayor productividad en su trabajo, etcétera. Entonces, hay ahí un tema que las organizaciones tradicionales en nuestro país intermedia no han advertido, y por eso que la gente se aleja. Es verdad que hay persecución sindical. Este es un país donde es brutal la persecución en contra del trabajador sindicalizado. No hay negociaciones colectivas. Los respetos laborales, ¿quién tiene contratos laborales hoy día apegados a la ley? Entonces, hay un temor en el mundo sindical a todo esto que hablan de la flexibilización porque lo ven como más pérdida de derechos. Y es probablemente cierto, es un gran peligro. Pero no tienen una capacidad de respuesta acorde a los tiempos. Entonces, en vez de crear una organización fuerte para poder negociar estas reformas que el país necesita y su modernización, terminan defendiendo posiciones absurdas, como el Colegio de Profesores que no quiere que se evalúe a los profesores por desempeño. Y los propios profesores, sobre todo aquellos que llevan el liderazgo, que se están posgraduando, que tienen especialización, que están haciendo innovación, precisamente quiere que lo evalúen para que lo diferencien de la masa. Obvio. Entonces yo creo que ahí hay un tema bien de fondo de lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con Alejandro y con Fernando también, pero quiero agregar un detalle de orden práctico. Mira, el principista va a hablar de pragmatismo, un detalle de orden práctico. Y tiene que ver con fuerza política, con fuerza para hacer sentir la voz. Los partidos políticos hoy día que son considerados fuertes, potentes, son aquellos en los cuales tú adviertes que detrás del líder de ese partido están los votos de su partido. Eso es algo que sin duda lo tiene la UDI y es algo que ha tratado de recomponer Adolfo Saldívar en la democracia cristiana sobre la base de una energización, si tú quieres, de lo que podríamos denominar el orden dentro del partido. La concertación nació de una absolutamente diáspora de partidos políticos, pero enfrentados a un adversario tan formidable y a una historia común de victimización, si tú quieres, que hubo un momento aún que se concertó detrás de determinados líderes con una fuerza y donde tú pudiste perfectamente percibir que donde apuntaban los dedos, iban los votos, iba la masa, había orden. El problema es que la clase obrera chilena sindicalizada tuvo alguna vez, como tú muy bien lo recordabas cuando salía antes, tuvo exactamente lo mismo. Tuvo, y tú lo podías ver en fisonomía, como en algún momento dado lo tuvo también el Centro de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, donde los grandes líderes de antes, el dirigente de la FECH, el dirigente de los estudiantes de la Católica, eran personajes nacionales. Hoy día nadie los conoce, o si que lo conocen muy poco y tienen muy poca fuerza. El caso más dramático, a mi mover, tiene que ver con los trabajadores. Porque hoy día tú ves en este 1 de mayo una violencia brutal entre gente que está asistiendo a la misma marcha. Yo siento que ellos han perdido lo que era de la esencia misma de la clase trabajadora organizada, que era su capacidad de generar poder sobre la base de su fe en los liderazgos, de su disciplina, de su apuntar a un lugar e ir a ese lugar. Esta diseminización de distintos líderes con distintos discursos, y estoy totalmente de acuerdo con Alejandro que es patético por la razón de que están más desprotegidos quizás que nunca. Por lo tanto, tienen una causa al frente que podría ser instrumental para unirse, para generar fuerza. No logra que los tipos consoliden un liderazgo propio, una suerte de unidad de concepción. Se agarran a palos, le parten, le tiran un piedrazo en el ojo a un dirigente comunista que pierde el ojo. No tienen ni un tipo de problemas para atacar los antiguos líderes, los antiguos estandartes, las banderas que están levantando, de las cosas que en un momento dado todas marchaban en la misma dirección, en el mismo lugar, y tú mirabas aquí va la clase obrera en el discurso de la CUT y tú sentías de que, mira, podríamos no ser parte de eso, pero los respeto como poder, como fuerza. Y hoy día, este 1 de mayo, me da a mí la sensación de un descalabro, de una suerte de patetismo organizacional que eventualmente puede terminar con que el próximo 1 de mayo se suban una horda de 50, 60 gallos y saquen a Martínez o al dirigente de la CUT del podio. Así es. Y quiemen el Estado. Entonces, yo creo que en la propia concepción de este trabajador sindicalizado chileno, está él, desgraciadamente, a mi modo de ver, porque yo encuentro que es una gran fuerza y fue siempre una súper poderosa e inteligente fuerza para administrar las instituciones del Estado, está observando el germen de su propia destrucción. Sí, es cierto, y eso reza para toda la... Porque mira, a mí no me preocupa quién representa políticamente al lumpen. O sea, nunca va a tener representación. Yo creo que es un grupo de este lote y que tiene un propósito que ni siquiera es demasiado claro.
pero sí cuáles son las banderas que hoy levantan los partidos políticos y cuáles son las banderas que levantan todos los partidos políticos. El Partido Comunista perdió un montón de banderas y además está en una crisis interna que lo va a llevar tal vez a una de las peores crisis que ha sufrido en su historia. Una crisis además así porque cada vez representa menos gente. Pero uno siente que se tiene que hacer en determinado momento la pregunta: si los derechos de los trabajadores tuvieran que ser defendidos hoy por algún partido político, ¿quién los defiende? ¿Quién levanta esas banderas? Cuando tú dices, si la Universidad de Chile tiene que ser defendida por un partido político como Universidad del Estado, como la Universidad del Estado, una lucha frontal y absoluta, es decir, mira, defendamos a la U como la Universidad del Estado. ¿Quién es el partido político que sale y levanta la bandera? La moneda nomás. Ni siquiera la moneda, porque el pobre rector Rivero tiene que estar gritando desde la Casa Central que alguien lo ayude, o que los destinos del Estado vayan efectivamente a financiar. Si tú preguntas a los estudiantes secundarios, que en algún momento también tuvieron una representación súper clarita, que salían a la calle, que se manifestaban, y que se manifestaban con más o menos violencia, ¿quién los defiende hoy día? O sea, los partidos políticos hoy, haciendo una mirada hacia adentro, están tomando banderas que son medias raras, es decir, que uno trata de analizarlas y no encuentra a quién están representando detrás. Y eso que le afecta a los comunistas en esta fecha en particular, el 1 de mayo, le afecta a todo el resto cuando tiene que plantearse quiénes están parados detrás mío, quiénes están detrás haciendo la fila. Muy corto. Yo creo que tratando de dar una explicación a tu inquietud, que es la misma nuestra, que antiguamente aquí existía, al revés de lo que uno piensa, unas organizaciones sindicales tan fuertes que ellas permeaban a los partidos políticos. Los partidos políticos chilenos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, eran obreristas. ¿Por qué razón? Porque eran tan fuertes las organizaciones sindicales que tenían una capacidad de influir en los partidos políticos y poner sus temas en la agenda. Y viceversa. Hoy pasa al revés. Y desde luego el poder del Partido Comunista era porque controlaba sindicatos. Claro. Y era capaz de darle respuesta a las demandas de los sindicatos, representaba bien sus intereses en el plano político. Entonces, ¿qué pasa ahora? En la medida que el movimiento sindical se debilita por una incomprensión de lo que va pasando en el país en lo macro, va perdiendo capacidad orgánica, va perdiendo convocatoria, va perdiendo capacidad de negociación, tiene menos influencia entre los representantes del poder, que son los partidos políticos por excelencia, y menos llegada y capacidad de negociación frente a su interlocutor, que son los empresarios, que sí están organizados, que tienen mucha claridad de sus objetivos, que ejercen el poder y que tienen partidos políticos que son sensibles a sus reivindicaciones. Entonces hay un movimiento sindical debilitado y por eso no tiene capacidad de interlocución. Lo que todos hemos dicho, digamos, apunta a la misma parte. Efectivamente, el empresariado o la derecha uno tiene estos problemas de dispersión porque tiene una gran bandera que es la bandera del signo peso, de la propiedad. Eso no cambia con el tiempo y les da un anclaje político, ideológico que se mantiene a través de todas las vicisitudes. Pero el resto del país completo es muy distinto a ese país que generó esas organizaciones sindicales, ese movimiento obrero o esos partidos. Era un país mucho más sencillo, donde los intereses de cada cual estaban claramente definidos, porque los grupos mismos eran muy homogéneos y tenían intereses evidentes a la vista. Tú dices, no hay banderas, ¿quién toma las banderas? Lo que pasa es que no hay ninguna bandera que tomar, es decir, no hay ninguna cosa que represente claramente otra. No hay ninguna idea o conjunto de ideas o ideología o doctrina o programa claro para nadie. Porque el mundo es mucho más complicado, porque se han fragmentado todas las instancias en este país, porque el país, la división del trabajo aumentó, esta es una sociedad ya muy compleja. El movimiento obrero o la clase trabajadora ya son muchas facciones, estratos y grupos dentro de grupos. Los propios partidos vieron caída sus anclajes ideológicos tradicionales, el marxismo o el fascismo, lo que fuera. Entonces, aunque busquen banderas, no las encuentran porque no las hay, porque no hay concepciones nuevas que tomen estos distintos elementos dispersos que están como lanzados a los cuatro vientos como esquirlas después de una explosión y los concentren en una visión que les permita, incluso una visión equivocada, pero que les permita o que les dé eso que se llamaba aquí la carta de navegación, ¿te acordáis tú? Entonces, más allá de... Si tuvieras todo esto, también te quedarías en casa. Ya es hora que tengas un LG. Nueva línea Premium LG. Tecnología digital cerca tuyo.
También hay Maxi Donuts, en chocolate de leche y chocolate blanco. Nueva Maxi Donuts. Pídela en tu kiosco. Para variar, de Costa. Si quieres que ella mueva su cabeza, usa una máquina de afeitar que haga lo mismo. Nueva Gillette Presto Barba con cabeza móvil. Su cabeza con doble hoja y banda lubricante se mueve al menor contacto, adaptándose a todas las curvas y contornos de tu cara. Para una afeitada irresistiblemente suave que ellas no dejarán de notar. Empieza a mover cabezas. Prueba la nueva Gillette Presto Barba con cabeza móvil. Aquí viene José y su enamorada, un sonido fresco, la tiene fascinada. Colgate Triple Acción. Miren a papá sonriendo, impresionado. Su sonrisa blanca se ha multiplicado. Colgate Triple Acción. A Diana la hermanita, el diente le creció. Más fuerte y resistente, Colgate le ayudó. Triple Acción. Para reflejar tu aliento, dejar tus dientes blancos y protegerte de la caries. Colgate Triple Acción. Una super mamá confía en Colgate Triple Acción. Frescura, presión y protección. Está mala la tele, compadre, ¿eh? ¿Estáis loco? El otro día vieron el club de la pelea. América X. Sexto sentido, no Hill. Analízame, Matrix, tienes un email. Vanilla Sky, hermosa criatura, la delgada línea roja. Abre los ojos, Ana y el Rey, 8 milímetros. La emboscada, juegos sexuales, 13 guerreros. Pecado original, baila conmigo, hechizo de amor, Austin Power. Los Muppets van al espacio. Y está mala la tele. La tuya estará mala, po. Pay-per-view de Metrópolis. La película que quieras, a la hora que quieras y en tu casa. Metrópolis, lejos lo mejor. Cada sábado y domingo, infórmese en Chilevisión Noticias. Una mirada independiente, analítica y objetiva. A las 9 y a las 12 de la noche, la periodista Claudia Araneda conduce el espacio informativo que usted necesita para comenzar la semana. Cada sábado y domingo, la mirada más completa del fin de semana. Chilevisión Noticias. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo te verías con este Messi? La única forma de ganártelo es con la tarjeta Ripley. Si la queréis, compra con ella, vos. Y si no la tenéis, ¿qué esperáis para sacarla? Gran venta aniversario Ripley. Más barato, imposible. Aquí viene José y su enamorada, un sonido fresco, la tiene fascinada. Colgate Triple Acción. Miren a papá sonriendo, impresionado. Su sonrisa blanca se ha multiplicado. Colgate Triple Acción. A Diana la hermanita, el diente le creció. Más fuerte y resistente, Colgate le ayudó. Triple Acción. Para reflejar tu aliento, dejar tus dientes blancos y protegerte de la caries. Colgate Triple Acción. Una super mamá confía en Colgate Triple Acción. Frescura, presión y protección. ¿Y tú? ¿Dónde te meterías para volar a la máxima velocidad? Métete a Entel Internet, única con banda ancha inalámbrica. Y banda ancha por cable. Métete llamando al 804-70-800 o entelbandaancha.cl por solo 14.900 pesos mensuales. Contrátalo. Prueba Yoplait. Llegó Yogur Yoplait. Come Yoplait. Ya ves, te hace bien. Mascuta, tú verás. Siente Yoplait. Real hermosidad. Vive Yoplait. Disfruta más cada vez el placer de algo distinto. Prueba Yoplait. Desde Francia el mejor. Me duele la espalda, la cintura, todo. Tómate 2 aspirinas. ¿Al dolor de espalda? Sí, claro. 2 aspirinas son muy efectivas contra el dolor. Está clínicamente comprobado que aspirina, por su poder analgésico y antiinflamatorio, actúa efectivamente sobre el foco del dolor, aliviando, desinflamando la zona afectada. ¿Realmente funciona? ¿Cómo supiste? ¿Lo vieron comercial de aspirina? Es el de la persona que le duele la espalda en la oficina. Aspirina, rápida, efectiva y segura acción contra los dolores de cabeza y musculares. Si es Bayer, es bueno. ¿Cuál es el analgésico número 1 en Chile y el mundo? Aspirina. Aspirina. Aspirina, en Chile como en todo el mundo, rápida y segura acción contra el dolor de cabeza y el resfrío. Aspirina es de Bayer, y si es de Bayer, es bueno. Y recuerde que aspirina es lo más rápido y efectivo contra el dolor de cabeza. Por eso aspirina es el analgésico número 1 en el mundo. No lo olvide,
Contra el dolor de cabeza, no hay nada mejor que 2 aspirinas de Bayer. Y usted sabe, además aspirina es el único analgésico que le ayuda a cuidar su corazón. ¿Frase de la semana? Bueno. Es que no queremos perjudicar más a Colo-Colo. Es decir, yo creo que ese es el punto, Alejandro. Mire, Alejandro tiene 2 cosas atragantadas hoy día. La derrota por 5-1 del cuadro popular frente a Temuco, en una verdadera masacre. Ahí se necesita también una rebelión indígena, de los verdaderos indígenas, claro. Y el colegio médico. Una nueva explotación contra el pueblo mapuche. Y por consiguiente, los Huincas hay que castigarlo y buscar una mediación, una negociación política para sacar a Colo-Colo de la cancha antes que... ¿Tú sabes, que a propósito ¿tú sabes lo que está proponiendo el síndico a propósito del 1 de mayo? Inventó un término, acuñó un término, la variabilización de los sueldos. Pero ¿sabe? Le va a pagar un porcentaje fijo y el resto... Por logro. Por recaudaciones y por puntos logrados en exacto, por rendimiento. ¿Cuánto cree valer un jugador? ¿$1 millón? Perfecto, demuéstralo en la cancha. Gana. Pero demuéstralo con resultados. Va a llegar el día en que nosotros nos empiecen a pagar por puntos y ahí van a reclamar. Bueno, ¿Qué me va a decir usted? Pero si nos pagan por puntos, pues sí. Usted empieza a bajar. ¿Y qué pasa si yo hago 3 goles y resulta que el arquero le hacen 3 o 4 y perdemos todos los partidos? Bueno, pero ahí le pagan al jugador aparte, pues si los contratos son individuales. ¿Cómo dividimos los puntos? Un equipo. No, hay que buscar una buena solución. No me parece malo. No, en el tema que estuvimos hablando de la judicialización del país, que yo decía, estamos todos muy contentos, incluso la jueza Chevesich le ha confesado a muchos abogados que está muy orgullosa, porque antes donde iba la puteaban, como pasa cuando ven a un juez, y hoy en día, perdón la expresión, un día domingo, ahora pasa al revés, pues donde va la felicitan y le hacen así con el dedo, hasta que les toque a ellos. También le hacen... Claro, buena moza que sí. Y además mujer inteligente, tiene un montón de cualidades. Entonces, es peligrosa, buena moza e inteligente, muy peligrosa. Sí, pero eso mismo, el peligro. Cuando uno pierde el sentido crítico, y el chileno es muy dado a eso, de repente por fin los jueces empiezan a hacer las cosas bien, entonces va en concederles todo el espacio libre para que actúen a libre discreción, puede terminar también transformando este país en un país judicializado en todas sus esferas. Ya tenemos una judicialización de la política, porque la clase política está arrinconada. No es solo el Poder Ejecutivo que está hoy día arrinconado por el Poder Judicial. El propio Congreso nadie se atreve a hablar y muchas veces han ocurrido cosas en los procesos que los afectan. Sí. Pero no saben reaccionar, incluso, oye, en el medio judicial, bien. Correcto, pero hagan las cosas bien. Pero en el poder, justamente una de las cosas que comentan en los círculos judiciales es que muchos de los abogados, por ejemplo, de los parlamentarios, no se atreven a pedir acciones judiciales porque se sienten inhibidos. O sea, hay una inhibición también de los poderes del Estado que no saben reaccionar. Pero ¿qué ocurre además? En la propia sociedad civil, este problema lo tenemos. Aquí hemos discutido cuántas veces que los jueces empiezan a determinar ellos si se puede usar la píldora para el día después, si vamos a usar los preservativos, los condones, como la quieran llamar, y al final no hay ámbito de la vida nacional que no pase por el juez. Y por consiguiente la sociedad va perdiendo espacio, va perdiendo libertad, va perdiendo autonomía. Y uno de los casos que en Chile empieza a ser problema es lo que está pasando en el colegio médico, donde han ido aumentando explosivamente las denuncias contra los médicos por malas prácticas. O sea, no estoy hablando simplemente del error, sino de la negligencia médica. O sea, ¿qué es lo que genera esto? En los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, que es el país de las querellas, hay una maquinaria potente de abogados especializados en querellarse contra profesionales de todo tipo, arquitectos, ingenieros, abogados, y es una industria que funciona, pero que tiene altos costos por los seguros que eso involucra. Y en nuestro país existe ya una práctica de mucha gente que acusa a los médicos, algunos con razón y otros sin razón, donde ya simplemente lo hacen por a ver si sacan algo, sin ningún fundamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solo hay un aumento explosivo de las querellas contra los médicos, sino además, más del 90% al final no tiene fundamento ninguno, pero aquel que se querelló no recibe ninguna sanción. Entonces, lo que tiene que existir primero es claridad en que si uno no busca mecanismos que no pasen necesariamente por tribunales para resolver problemas, y que segundo, solamente se le dé pase a aquellas denuncias que tienen un fundamento, porque los hay, y no encontramos una buena solución, simplemente vamos a terminar pagando todos los chilenos 20 o 30% más de los costos de la atención, porque no va a haber médico que se atreva a tomar ninguna decisión compleja si no tiene 400 exámenes por un lado, consultas con otros médicos por otro, y eso a la larga se hace prácticamente inviable. Entonces, ese es un ejemplo que yo creo que amerita una discusión como país de empezar a ver qué se hace en aquellos casos de malas prácticas profesionales, que las hay, pero que esto no derive en un campo donde la gente empiece a ver que querellarse contra un médico, querellarse con un arquitecto,
querellarse con un ingeniero, etcétera, un constructor, sea parte ahora de un negocio a ganar plata. Además, el tema de las malas prácticas es de una definición muy dificultosa en el ámbito de la medicina, porque la medicina no es como la ingeniería u otras ciencias duras donde hay ciertas certidumbres científicas, matemáticas sobre las cosas. ¿Cómo diferenciar una mala práctica derivada de un error que se puede cometer en cualquier ámbito, incluso el de las ciencias duras, de la negligencia que consiste en el pecado de no haber puesto todo el mejor conocimiento y el mejor esfuerzo en el desempeño de una tarea? Eso es negligencia, entiendo. ¿Cómo tú puedes medir subjetivamente si la persona simplemente cometió un error por la presión de una urgencia, ponte tú, o porque se le olvidó, que también es una cosa que nos pasa a todos los seres humanos, o porque simplemente estaba en un ánimo displicente ese día y no quiso hacer el esfuerzo suficiente de concentración para llevar a cabo la mejor práctica que le era posible de acuerdo a sus conocimientos? ¿Cómo diferenciar además el error personal del médico de los errores de la ciencia médica como tal? Porque te digo yo, cuando en algunos años atrás, hace muchos años, se recetaba, ¿te acuerdas tú? La talidomina, que era una pastilla para que las mujeres no tuvieran estas molestias previas al embarazo. Bueno, hubo una serie de errores atroces, o sea, quiero decir, niño que sale con malformación. Exacto. Entonces, ¿era negligencia del médico? ¿Era error del médico? ¿O era un error de la ciencia médica que en ese momento le dijo a los médicos, mire señor, esta cosa es maravillosa, se han hecho estudios, los laboratorios, etcétera? Entonces, ¿cómo diferenciar en este terreno? Ya eso es un problema, amigos míos, por la naturaleza del ejercicio profesional. Yo con el permiso de ustedes me voy a inhabilitar en este tema porque mi mujer se está querellando contra un doctor, contra un médico, y yo creo que está en la categoría de los irresponsables y de los frescos, y por lo tanto prefiero no mencionar absolutamente nada de esto para sacar provecho de una situación que personal. Yo creo que la respuesta a las preguntas que se plantea Fernando es una sola, investigar. Cardinale 24 Flex. Máxima flexibilidad. Diseño con memoria. Plantilla termorregulada. Cardinale 24 Flex. 24 horas de descanso. Southernwinds Líneas Aéreas le brinda más frecuencias todos los días. A Buenos Aires, un vuelo diario aterrizando en Aeroparque. Southernwinds Líneas Aéreas. Hacemos todo para que volar sea muy fácil. ¿Echemos una carrera? ¿Hasta dónde? Hasta el letrero naranja que está allá. ¡Uno, dos, tres! ¡Gané! ¡No, ese no! ¡El otro! ¡Gané! ¡No, tampoco! ¡El de allá! ¡Gané! No, era ese. En ING estamos donde tú nos necesites. En tu salud, en tu seguridad, en tu casa propia, en tu futuro. Elegiste Canada Dry Ginger Ale, una bebida suave y refrescante. Elegiste un color dorado y chispeante. Elegiste un sabor ideal para disfrutar este momento con tus amigos de siempre. Elegiste Canada Dry Ginger Ale. Canada Dry Ginger Ale. Saber elegir. Hoy domingo a las 10, el terror saldrá de la oscuridad. Esos niños dan miedo. Y ya no se ocultará más. Soy un profeta. Nunca más. Ayuda. Del maestro del terror, Stephen King. David Carradine en Cosecha Negra. Hoy domingo a las 10. Chilevisión. Tu mirada. La verdad es que la parte que más me gusta cuando salgo es esta, cuando regreso a mi casa. Sucede que es en casa donde hago las cosas que me gustan. Aquí, en mi casa. Aquí riego, aquí escucho música y aquí leo. Pero además, aquí trabajo. Pero aunque uno trabaje en casa, la verdad es que a la corta o a la larga llegan los dolores de cabeza. Te duele aquí, te duele acá, y los ojos que se te salen asá. Afortunadamente encontré Tapsin. Es un analgésico que quita el dolor de cabeza rápidamente, efectivamente, no te produce malestares estomacales. Tapsin te deja tiquitaca. ¿Hay dolor? Con Tapsin no hay dolor.
Hola, soy Erika Olivera. Corro maratón. Los deportistas vivimos de lo que podemos hacer. Que me parecieron serios y me pareció razonable. Por lo demás, en Estados Unidos hay institutos que están estudiando el mismo tema del consumo de la leche, que dicen que se ha descubierto que así como la leche tiene beneficios, tiene algunos problemas, que no contiene fibras, no contiene carbohidratos complejos, que está cargada de grasa saturada, que tiene colesterol, que está asociado con los productos lácteos en general, con alergias, constipación, obesidad, enfermedades cardíacas y otros, y que por lo tanto es posible buscar incluso en Estados Unidos alternativas de proteínas, fierros vegetales, legumbres, etcétera. Y que por lo tanto este debate no es solo en Chile, es un debate que está hoy día a nivel internacional, de que la leche tiene que, para ciertos grupos ya no es necesaria, incluso más es inconveniente. Para otros tiene que tener otras características y hay que sacarle grasa, ponerle más calcio. O sea, lo que se trató de plantear, que era un debate técnico, aquí se llevó intencionadamente a una esfera política y el gobierno, en vez de ir a la seriedad del debate, se dejó arrastrar por el terror a otro escándalo y dejó pagando a todos los técnicos que han estado estudiando científicamente el problema. Y ahora la duda que uno tiene es si esto va a seguir igual porque es mejor o va a seguir igual porque el gobierno no quiere ganarse otro conflicto más con el personal de la salud y los médicos que intencionadamente tiraron el debate en forma chueca, aparentemente. Porque a lo mejor es verdad también la denuncia. Los médicos no pueden tener tanto poder comunicacional, si tú quieres, para desvirtuar las bases de un debate. No, yo no digo los médicos. Al punto de que el gobierno se vea obligado a cambiar una decisión. Yo no quiero decir los médicos. Yo dije un grupo de médicos que salió con esa denuncia. Y además, por lo demás, expresamente dijeron, porque este es otro error más del ministerio y engancharon rápidamente con el tema de la reforma, lo que me hace suponer que hay una segunda intención. Pero sería interesante que este debate lo tomen los que saben y que le aclaren el país qué pasa con la leche. Por cierto, y una cosa segura es que esta Navidad el regalo preferido por todos van a ser los computadores. Así que prepárense ustedes para su regalo de su computador. Todo el mundo quiere un computador, pero un computador no es nada si no tiene un muy buen monitor. Hoy día usted tiene la opción de elegir el monitor que quiere para su computador. Elige un monitor Samsung y tenga lo máximo en tecnología, diseño y respaldo. Con Samsung usted tiene dónde elegir. Los convencionales, los profesionales con pantalla de cristal líquido y en tamaños que van desde 15 a 24 pulgadas. Sin duda, los monitores Samsung son el regalo perfecto para esta Navidad. Cardinale 24 Flex. Al año 2003. Don Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Libardo. Qué bonita camisa. Se las traigo en honor a usted, por las razones que ya explicaremos. Don Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días. Color gris. Bien. Estoy hoy día más sobrio. Donaldo, buenos días. ¿Cómo está, Libardo? Color naranja, chirimoya alegre. En homenaje a Cobreloa que clasificó ayer. Y usted, homenaje a Católica que salió... No, moradito. Quedó morada después del partido. Quedó morada después del partido. Quedó rayada. Las pinturas que hoy tenemos damas que nos han enviado y pintoras profesionales además, en el caso de Ana María Hidalgo, ella es arquitecta, trabaja en la ciudad de Concepción y viene trabajando su pintura en donde la estudió inicialmente fue en Venezuela, precisamente en la universidad en los Andes, en la Facultad de Artes Plásticas y Arquitectura. Ha hecho exposiciones en Zúrich. La última que ha hecho Ana María Hidalgo, cuya obra ustedes están viendo, fue en la Galería de Arte de París y su exposición se llamó Alto Biobío al final de la Tierra. Con 20 pinturas ella hizo esa exposición en París. Le agradecemos que nos haya hecho llegar su trabajo. También desde Chillán, Marcela Balas Pineda, quien estudió dibujo artístico en la Escuela Artística de Chillán, hizo varios cursos como cerámica también allí en Chillán, nos ha hecho llegar su talento que denomina Pop Art, que es su riqueza con técnica enriquecida con la percepción intuitiva de íconos, como ella muy bien llama. O sea, tenemos artistas desde las provincias, como alguien diría, de Chillán y de Concepción. Considere Antofagasta que también tiene grupos de mujeres pintoras y todas esas cosas. Está llamando la atención, así se hace, ¿no? Lucía. Así se hace. Bueno, no sé si lo hago yo, Alejandro. A usted le toca, pues. Quiero contarle a nuestros telespectadores que nos han seguido con tanta amabilidad este año y los años anteriores, que hoy día ocurre algo triste para nosotros, para los que estamos acá.
porque esta es la última vez que ustedes van a contar con Libardo Buitrago en esta mesa. Él está buscando otros horizontes, va a probar nuevas metas y cosas en otro canal, en Megavisión. Así que esta es la última vez y quiero decirles con emoción de verdad que en mi vida había trabajado con una persona más fina, más cálida, más agradable que Libardo. Libardo, me apena muchísimo tu partida. Gracias. Un sentimiento que es compartido no solo por lo que estamos en pantalla, ¿no?, sino por todos los colegas del programa, porque muchas veces nos decíamos después del programa no dejamos hablar a Libardo, porque como nosotros los chilenos somos medio atropelladores. Claro. Y de repente impulsivo también. Y roto. Claro, y roto. Roto ya. Roto. No dejamos hablar a nadie. Entonces muchas veces Libardo, que venía preparado con un montón de temas, aquí nadie lo dejaba hablar, y Libardo, como es un caballero, no tiene esa cosa de irrumpir, de imponerse, que en los debates nuestros es tan común, y esa gentileza a veces lo menoscababa también, incluso hasta en su presentación. Pero quiero decir lo mismo, yo lo conocí porque tenemos varias cosas comunes con Libardo. Una es que debutamos juntos en televisión, en Canal 7, ¿te acuerdas? En un matinal, pero el mismo día, exactamente el mismo día. ¿Cuál de los dos estaba más asustado? No tengo idea, pero ahí estuvimos y eso mismo nos hizo tener una relación bien particular. Y cuando yo me vine para este canal conversamos, incluso cuando estábamos en Canal 7, habíamos pensado varias veces hacer algunos programas conjuntos que no nos resultaron. En canales grandes más difícil armar programas nuevos porque hay muchos proyectos. Acá cuando llegamos, al poquito tiempo se integró Libardo, incluso el primer año. Y la verdad es que ha sido no solo para todos nosotros una lección de conocimiento, de ser estudioso, dedicado a su labor, sino además un muy buen colega y mejor amigo todavía, porque bueno, estas ya son relaciones que trascienden, por cierto, al trabajo, así que como amigo lo vamos a seguir manteniendo y espero de forma muy cotidiana, Libardo. Sí, pues uno lo lamenta básicamente desde el punto de vista periodístico, como lo van a lamentar ustedes seguramente, porque en términos personales sabemos, por lo que es Libardo, más que por lo que somos nosotros, que va a seguir permanentemente preocupado de cómo nos va y cómo estamos. Libardo, quiero desearte además la mejor de las suertes en todo lo que vas a hacer. Sabemos que te vas a un buen equipo, que estás muy entusiasmado con los nuevos desafíos y agradecerte por todo lo que ha pasado en este año de Tolerancia Cero. Yo soy agradecido. Tengo una maravillosa experiencia y agradecer primero el haber estado sentado acá. Pero hay una cosa que quiero destacar y es todo el personal de Chilevisión, el humano. Eso que estamos destacando lo impregnaron. Yo quiero agradecerle a cada uno de quienes trabajan en Chilevisión la forma que me ayudaron a ser más eficiente en lo posible este trabajo. Y a ustedes, como compañeros de esta mesa, de verdad agradecerles también. Soy yo el agradecido. Bueno, esta es una característica de este canal. Yo trabajo en varios, hay aquí algunos de la mesa que también han trabajado en varios, y precisamente la mejor fortaleza de este canal es su gente. Siempre se ha dicho, este es un canal que en términos de recursos, capitales, es bastante inferior a todos los demás. Sin embargo, el clima laboral, a pesar que a veces nos peleamos, nos enojamos, nos decimos cosas, pero en general es un canal donde la calidez en las relaciones y la rectitud, la amistad que prevalece es lo que lo hace muy potente. Bueno, antes que nos pongamos a llorar y se nos corra el rímel, pasemos a los temas. Al balance del año. Pasemos al balance del año. ¿Por qué no parte Libardo con cómo ve usted el panorama internacional que fue? Ahora lo dice, ¿cómo lo ve ahora, en el último programa no vamos a hablar a Libardo. Y además, ¿cómo lo ve usted? Muchas gracias. Yo diría que el panorama internacional tiene tres características. Uno, continúa la guerra contra el terrorismo, con sus diferentes facetas. Estados Unidos consolidado como la super, mega, hiper, el superlativo aquí queda, como uno lo quiera llamar, consolidado con la nueva doctrina de seguridad nacional. El terrorismo en diferentes manifestaciones y la recesión económica, que es lo que caracteriza un poco, o la falta de impulso económico a nivel mundial. Desde Chile, la inserción al contexto internacional está dada por logros que nunca una nación antes en América Latina había alcanzado. Yo diría que esos son los elementos vitales y que le van a permitir a Chile colgarse para esta plataforma de lanzamiento hacia adelante. O sea, yo veo un mundo, y sobre todo para el próximo año, de enormes oportunidades para Chile. Ojalá que sean oportunidades por aprovechar, en tanto el mundo, en otra parte, va a estar más pensando en guerras, conflictos, recesión económica. Bueno, fue un año también que tuvo otra virtud. Yo creo que pasaron varias cosas positivas. Yo creo que hay un Chile que hemos visto, que es el Chile insertándose en el mundo. Otro Chile que creo que nos hacía mucha falta
El Chile que se mira al espejo y por primera vez ve en el reflejo lo que Chile es, con sus debilidades y su fortaleza. Este es un país donde la corrupción saltó por todos lados. Todas aquellas cosas que todos sabíamos que pasaban y que nos hacíamos los lesos, el tema de la pedofilia, la iglesia, el tema de la corrupción en la gestión pública, la vinculación entre la plata, el dinero y la política en nuestro país, los grupos económicos y los políticos en nuestro país también han quedado aflorados, pero también han quedado muchos signos de, yo creo que de esperanza, porque por otro lado no son los niveles atroces de otros países. O sea, todavía el país alcanza a mirarse en el espejo y darse cuenta que todavía hay esperanzas de superar esos problemas y que si hay una buena reacción, menos corporativa y más crítica, más autocrítica, el país puede superarla a corto andar. Y yo creo que esa posibilidad está sobre la mesa. Si se va a lograr o no es otro asunto, pero la posibilidad está. Y además pienso que nos hacía bien mirarnos sin dobleces. Yo creo que ha habido, entre lo último que señalaría como positivo, porque creo que este destape ha sido positivo, también un cierto resurgimiento de la ciudadanía, expresado por último a través de encuestas, de atreverse a hablar, de decir las cosas. También el ciudadano vuelve a demostrar que quiere un protagonismo y que quiere una nueva relación con sus autoridades de todo tipo. Quiere una nueva relación con el mundo empresarial, quiere una nueva relación con el mundo político, quiere una nueva relación con los medios de comunicación. No sé si estamos en condiciones, pero también los medios de comunicación no somos todos los transparentes que quisiéramos. Hay una mediación entre el poder económico también y los medios de comunicación muy fuerte en Chile. Hay una historia no contada de cómo se han conformado los grupos periodísticos en este país y que, bueno, legítimamente o no, desgraciadamente no en forma transparente, como también debería ser, que es la otra pata que falta, ¿no? Transparentar los medios de comunicación. Bueno, defienden proyectos, levantan personajes, ponen temas, a veces con criterios que son discutibles. Pero ha sido un sinceramiento. Yo creo que Chile se abrió al mundo y lo obligó, porque si no se abría internamente tampoco iba a resultar lo otro. Porque en el resto del mundo no nos van a aceptar las dobleces, ni nos van a aguantar la doble moral. O sea, es casi un requisito de supervivencia. Así que ha sido un año que yo encuentro positivo. Sí, pues si tenemos que hacer el balance, yo creo que ha sido un tremendo año. Yo quisiera recordar el vaticinio que hizo Pablo Longueira, para escándalo de muchos y materia de debate durante los primeros meses de este año. Ustedes lo recuerdan, cuando dijo que este año no iba a pasar nada en materias ni económicas ni políticas, y terminó pasando mucho, afortunadamente. No solo por los tratados que establecimos internacionalmente, sino porque además Chile fue capaz de sobrevivir a una de las peores crisis regionales de los últimos años. Hubo un momento en que hubo un temor cierto, no solo de la población, sino también de los analistas, en torno a si Chile iba a ser capaz de abstraerse a lo que estaba pasando en Argentina y Brasil, y también Perú, que fueron tres plazas sumamente convulsionadas. Creo en ese sentido, cuando entremos al personaje del año, que socialmente, para mi gusto, hay un momento en que al menos en todos los factores Chile empieza a cambiar, es cuando la gente se empelota el día de la final de la Copa del Mundo para ir al Parque Forestal, pesa el frío y pesa muchas cosas, y eso de verse en el espejo, de ver nuestras pequeñeces y nuestras redondeces, de alguna manera marcó lo que iba a venir en materia política. Lo de redondeces te lo acepto, lo otro lo dejo a criterio de cada quien. Bueno, por una materia de horario. A mí me parece que las instituciones no han cambiado todo lo que uno quisiera que cambiaran, que más allá de todas las denuncias que hay, uno habría esperado otra reacción de parte del Parlamento de este país, de la Iglesia de este país, del Ejército de este país, y uno atisba que hay un cambio, pero no sabe si ese cambio va a llegar a buen puerto y si vamos a cambiar como todos queremos las instituciones. Bueno, es muy fácil. Yo estaba pensando lo mismo que tú, en cuanto a que el año prácticamente se inicia con un acto de mostrarse en pelota, ¿no? Pero bastante más fácil sacarse la ropa y mostrar el poto. Todavía creo que están fumigando el Parque Forestal para sacar las pestilencias que quedan ahí. Eso es bastante más fácil que desnudar el alma, digámoslo, en un lenguaje etéreo. Alejandro señalaba que nos estamos mirando al espejo. Yo creo que sí, hasta cierto punto, pero el espejo está medio empañado todavía con el agua de la ducha o las otras cosas, y nos estamos viendo a medias nada más. Yo creo que nuestros déficits son todavía peores de los que hemos visto, y ni siquiera me refiero a los temas o los casos de las irregularidades, que son un componente, yo diría, inevitable y necesario de toda institución humana. No existe ninguna entidad que no, si uno la escudriña con cuidado, no revele grados de abusos, depredación. Está en la naturaleza humana agarrar lo que se pueda. Hay otros déficits peores. Me parece que el déficit mental de nuestro país en términos de educación
en términos de nuestros hábitos de trabajo que son muy deficientes. Aquí, por ejemplo, nos gusta mirarnos al espejo en encuesta, que es un espejo muy distorsionado, es un espejo en la Casa de la Risa, donde aparecemos todavía en los primeros lugares de probidad, donde aparecemos en los primeros lugares de trabajo. Hay esa estadística que dice que trabajamos mucho. Todos sabemos que una cosa es dejar puesta el vestón en la silla del puesto de trabajo y otra cosa es estar trabajando. Somos ineficientes para trabajar, eso también aparece en las estadísticas, pero no se menciona mucho, que la productividad del trabajador chileno es pésima, es baja. Somos malos trabajadores, somos malos empleados y a menudo somos malos profesionales. ¿Cuántos profesionales que terminan sus carreras en Chile, les pregunto a ustedes, siguen estudiando? Siguen poniéndose al día siquiera con las revistas de su profesión, de su colegio profesional. No muchos, te advierto. Entonces, veo ese déficit, veo otros elementos que son tan viejos que aparecen hasta en las crónicas de cronistas como Joaquín Eduardo Bello, esta tendencia bárbara que tenemos, por ejemplo, a la destrucción, al vandalismo, que a lo mejor a ustedes les parece anecdótico, pero que no lo es. O sea, anda a pintar un muro, tú al otro día aparece rayado. Tú dirás, eso son cosas menores, pero ese vandalismo en realidad se expresa en muchas otras actividades. Un afán por destruir, por afear, por empequeñecer, es una cosa muy bárbara. Tenemos enormes déficits y eso no lo hemos visto en el espejo todavía. Estamos viendo la superficie, estamos viendo que alguien se robó algo, estamos viendo que alguien licitó algo en forma irregular. Esos son anécdotas al lado de los fondos oscuros que tenemos todavía como sociedad y que son los que realmente nos anclan al pasado. Porque cuando uno va a una sociedad a Estados Unidos, por ejemplo, y todos hemos comentado esto, y ve los márgenes de confianza que hay entre las personas, que tú puedes poner en venta algo, el diario, por ejemplo, y tú sabes que te van a dejar la plata, cosas como esas. Tú te das cuenta que estamos a una distancia inmensa, y sin esas confianzas, por ejemplo, sin ese sentimiento de que todos somos parte de una misma sociedad y que la cooperación es la base de nuestro propio provecho, y no al revés, sin eso es muy difícil avanzar. Si todavía el mundo lo vemos como un conflicto sumacero donde lo que yo gano consiste en expropiarte a ti lo tuyo, no podemos avanzar mucho. Y eso todavía está en el meollo del alma nacional. Te doy una anécdota. En el termómetro, nosotros hemos hecho la experiencia de poner temas a discusión con participación de la gente. Y ya hay una directa relación entre la sintonía del programa con el tema, y sobre todo con el enfoque del tema. Por ejemplo, cuando se ha planteado temas donde vamos a hablar de la corrupción en la esfera pública, en el Congreso, en los grupos económicos se ha tratado menos, incluso, creo que es un tema pendiente, en los medios de comunicación, en la justicia, etcétera, alta sintonía. Pero cuando empezamos a hilar fino y nos vamos a esa corrupción que está en el hombre común, en la cual le robamos el libro al amigo, o no llegamos a trabajar a la hora, o nos damos 10 vueltas en el trabajo, y empezamos a entrar en ese Chile donde estamos todos metidos, ahí no hay alta sintonía y la gente no participa y la gente prefiere otro programa, porque el chileno está también, y tú tienes eso de razón, yo creo que si bien es cierto, hay temas que han emergido, emergen solo todavía en lo que es la cúpula, el mundo de arriba, pero en el mundo de abajo, donde estamos cada uno de los chilenos y donde somos un pueblo deshonesto. Eso es una característica del chileno. El chileno no es confiable de palabra, tiene que estar escrito ante un notario. Por eso que incluso la palabra no vale, y eso Libardo tiene que haberse dado cuenta. Y en eso nos falta mucho, y por eso pasa lo otro, que no es una gran corrupción frente a lo que pueda pasar en México u otros países como Argentina. Es cierto, por eso que en la encuesta estamos bien. O sea, no es la gran corrupción, pero hay un nivel de corrupción, de todas maneras importante, muy generalizado y que solo aflora de pronto en algunas instancias, pero que es bien parte del alma chileno también. Sí, pues. A mí me gustaría preguntarles, desde el punto de vista, ¿quién sería el personaje de lo que ha ocurrido el año 2002? ¿Tú dices en la línea de lo que estamos conversando? No, en la línea genérica, no en la línea. Tú sabes que la revista Time este año sorprendió al elegir a 3 mujeres como personaje del año y 3 mujeres que hicieron denuncias. Una de ellas del FBI, que dejó en evidencia todos los errores que se habían cometido en la investigación de los atentados a las Torres Gemelas, antes y después, y 2 que estuvieron directamente involucradas con los grandes temas financieros que donaron este año en los Estados Unidos. Y en ese aspecto, la política, el terrorismo incluso quedó de lado para ir derechamente a la denuncia, que es un fenómeno que ha pasado también en Chile, donde se ha denunciado, se ha delatado, la delación se ha convertido casi en una institución del país. Hay mucha gente que piensa que los Tombolini o los Aranguis pueden ser los personajes del año, y eso es para mi gusto aceptable. Pero yo en esa misma tendencia... ¿A quién te gustaría? En el primero que vino este año y nos empelotó y nos hizo reflexionar sobre aquello fue Túnez. Y yo creo que la presencia de un gallo que no es el protagonista de esa mañana, porque los protagonistas son los muchos chilenos que salen a la calle para desnudarse,
hay una suerte de cambio, un cambio que tal vez fue imperceptible esa mañana en el Parque Forestal, pero que se denotó en lo que vino del año. Hubo una tendencia a mostrarnos tal cual somos. Y eso, para mi gusto, es uno de los aspectos más valorables de este año. O sea, Spencer Tunick, el personaje para Aldo Chapacase. Yo voy a tomar lo que a mí me parece, y voy a coincidir quizás con el número con la revista Time. Tengo 3 personajes que me parecen, por lo que voy a decir, lo más... A muchos gobiernos... Pero nos pillaron a nosotros espiando. Les dejamos el carnet, que es lo que no hacían los de la KGB, los de la CIA, encima de la mesa. Obviamente los argentinos se molestaron. No, tal vez no porque lo estaban espiando, sino por lo pelotudamente que lo estaban espiando, sacándole, además aprovechando de la fotocopiadora del consulado, lo que a mí me parece un exceso de confianza. Dejaron los 100 pesos. Y ustedes a partir de ese hecho están extrapolando toda una tesis casi... No, es que los amigos no hacen esto, los amigos no... ¿Espiar? Si tú eres... No, un amigo... ¿Espiar, mandar a 2 pelotudos a espiar? No, un amigo no hace esto de sacarlo así y explotarlo Pero como si lo hizo Argentina. Lo que pasa es que tú cuando tenés que acusar de espionaje habitualmente tenés que juntar 4 o 5 tramas. A mí me parece que en estamos actuando en ese sentido casi como los maridos curados, es decir, que nos sorprenden en la mitad de la noche llegando con los zapatos en la mano. Estamos diciendo, no sé qué cosa. ¿Qué te han creído? Sí. O sea, de verdad la embarramos. Con mala cara. Hagamos un acto de contrición mínimo. De que la embarramos, pero un amigo, ¿entendiste? No saca a relucir ni explota tu error. Y eso es el punto que estamos haciendo con el... Yo tengo mis dudas, fíjate. Yo estoy un poco más con Aldo, porque yo creo que la primera cosa es que uno tiene que hacerse cargo de la chambonada propia. Es la primera cosa. Ahora, la pregunta, a mi modo de ver, en ese orden de la chambonada propia, para ir por parte, la pregunta clave para mi modo de ver es si es que el impulso, que estoy de acuerdo, que fue tremendamente rápido y en gran dimensión, de darle satisfacciones al gobierno argentino, en términos de lo que ocurrió, de las explicaciones del caso, sacando los generales y el teniente coronel. Si tiene un correlato eso, en términos de la chambonada estoy hablando, con explicaciones al pueblo chileno. En el sentido de qué se trataba, qué buscaban, por qué, en qué situación se está respecto del tratamiento de inteligencia frente al argentino en esa particular instancia. Es una mínima dosis de reciprocidad democrática, llamémosla así. A Kirchner, y tú lo pusiste en términos muy gráficos, prácticamente corrieron a darle todo tipo de explicaciones. A nosotros todavía no nos dicen, para serte franco, prácticamente nada oficialmente. Claro que fuera de decir cosas que uno tiene la tendencia a considerar medios inverosímiles, como que esto fue una estupidez, según lo que dijo el comandante jefe del ejército, lo que en términos objetivos, claro que lo fue. Pero dos de estos personajes que trabajan en contrainteligencia en Punta Arenas no se mandan solos, no van solos sin misión. Tiene que haber una operación, estoy más de acuerdo con Alejandro, tiene que haber algo que sustente el que se haya producido esta cosa, aunque sea inteligencia con H. Pero eso por el lado del chascarro, y yo creo que ahí uno tiene que hacerse cargo, mira compadre, la cagamos. Y por lo tanto, asumamos el tiempo que corresponde a la autoflagelación mínima. Segundo, creo que cuando nos ha tocado a nosotros ser sujetos de situaciones de este tipo, lo hemos cacareado bastante, te voy a decir. ¿Cuáles? La última, la más clásica, fue cuando se pillaron los micrófonos en la Embajada de Chile en Perú. Donde en la construcción de la Embajada de Chile en Perú, sí, donde se hizo una situación pública de aquello. Ahora, yo soy de la tesis, y lo he dicho en el programa de radio frente a este tipo de cosas, yo soy de la tesis de que estas cosas ocurren a diario, en el sentido de que se espían, se buscan, se establecen. Las hipótesis de conflicto con las cuales se trabajan las Fuerzas Armadas chilenas y argentinas siguen teniendo como principales posibilidades lo que está más cerca tuyo. Lo que tiene una epidermis más delicada por situaciones históricas, como muy bien decías tú. Por lo tanto, me imagino que las hipótesis de conflicto que en los juegos de guerra y en las escenografías que se hacen en las academias militares, no se hacen pensando que nos van a invadir los talibán. No. Ni se hace pensando en que, no sé, un avión cuidado que una de esas. O un avión va a botar una torre especial en el centro de Santiago, o que en realidad vamos a pelearnos, pero de una forma tremendamente fuerte con el gobierno de Blair. No. En general, todos los juegos de guerra posibles se hacen en función de cómo tienes tú desplegadas las tropas, cómo tú tienes desplegado tu contingente, y eso sigue siendo todavía, en gran medida, focos de conflicto eventuales, potenciales, entre Perú, Bolivia y Argentina. Que, si bien
y en esto concuerdo con Fernando también, si bien no hay hoy ningún elemento para decir de que estamos ante eventualidad de conflicto serio en términos limítrofes, yo he dicho bastantes veces, y otra gente también, que a mí me parece que hay determinadas circunstancias que debieran haberse evaluado profundamente y que eventualmente pueden generar focos de conflicto. No es menor el que la situación interna de Argentina haya estado 2 veces a punto de paralizar el suministro de gas natural a Chile desde Argentina. Porque, desgraciadamente, querrámoslo o no querrámoslo, el beneficio del gas natural que tenemos todos depende en gran medida de que esté estable el país del lado. Y pasó a ser el gas natural que usamos todos nosotros, de alguna forma, un factor de seguridad nacional. Era que no. Y de inseguridad nacional. En el sentido de que algo se amenace. Por lo tanto, ahí hay un foco que no es el clásico, que no es el típico limítrofe, no son los témpanos que se mueven, las líneas eliminatorias, sino que es un problema económico como son la gran cantidad de focos modernos de conflicto entre países. Situaciones económicas, situaciones de mercado. Y desde ese punto de vista, a mí no me extraña de que esto ocurra, salvo por el hecho de la chambonada y la estupidez, que siempre me ha dado a mí pensar que quizá el objetivo era que los pillaran. Pero en todo caso, yo quisiera destacar el punto de mi especulación primera, que tiene que ver con la naturaleza del conflicto. Yo creo que hoy día Chile con Argentina, con Brasil y con otros países de América Latina tiene un gran conflicto. Sí, claro. El conflicto es la política exterior. Nosotros estamos tratando de abrirnos al mundo en un momento que América Latina quiere conformar un poder regional en la zona. El eje Brasil hegemonizando. Brasil sobre todo. Con pero Argentina ya ha asumido a la estrategia brasileña, porque la vieja rivalidad de Argentina con Brasil la ganó Brasil hace rato. Por lo tanto, Brasil, fíjense, se mueve hacia Venezuela y nos ataca a Venezuela. Se mueve hacia Perú y tenemos enfriamiento con Perú. Brasil se mueve hacia Bolivia, tenemos conflicto con Bolivia. Cuidado, acá tenemos una situación conflictiva en América Latina que yo creo que nos va a poner a prueba. Por lo tanto, el país como nunca tiene que estar muy unido y por eso el tema de las Fuerzas Armadas es ser muy cuidadoso de un rápido acercamiento, la rápida modernización, servicio de inteligencia eficiente. Esa es una línea de trabajo. Y la otra, vamos a lo práctico. ¿Qué tiene que tener el consulado argentino en Punta Arenas que sea importante para Chile? ¿Qué podría uno estar espiando ahí? Sino presencia de agentes argentinos en Chile. Porque obviamente lo que ellos sepan, porque aparentemente lo que está en las versiones que hay es que el propio vicecónsul dirigía una red de espionaje, la víctima en este caso, una red de espionaje a la Armada chilena, saber cuál es el potencial, los movimientos, los desplazamientos. Eso es lo que habrían estado espiando los argentinos. Entonces, pero esa información obviamente no se almacena ahí. Se manda a Argentina, se deshacen rápido. Pero ¿qué puede mantener el consulado ahí? Nombres que permitan identificar a los agentes encubiertos argentinos operando en la zona. Eso sí podría ser. Entonces eso confirma mi preocupación en el sentido de que aquí Argentina tuvo mucha habilidad para proteger a sus agentes por la vía de dejar en ridículo y paralizar con ellos durante un muy buen tiempo a los servicios, entre comillas, de inteligencia chilenos que les estaban siguiendo la pista en Punta Arenas. Tuvo que ser una acción muy desesperada. O sea, efectivamente pueden haber estado cerca de verlos atrapados. Yo creo que por ahí podría haber algo. Aldo. Yo sigo preocupado por la salida de Nelson Tapia, fíjate. Cuando Tapia sale, sí, yo creo porque alguien le grita solo, y Mar González que está abajo y se da vuelta, es un trabajo mal hecho. Es básicamente un trabajo mal hecho. ¿Por qué lo atraparon tan fácil? Porque nosotros en Chile no confiamos en la infinita capacidad que tenemos para hacer el trabajo mal hecho. Porque además estamos en una etapa donde la conjura y el complot parece ser la explicación más razonable para cualquiera de los errores que podamos cometer o definitivamente para explicar nuestras propias ineficiencias. Los servicios de inteligencia chilenos que han estado asesorados por Maxwell Smart en los últimos tiempos. Y la 99. Y la superagente 99 podrían buscar una salida muy fácil a partir de esta teoría de que todos nos tienen mal y que efectivamente nos preparan un cazabobos y nosotros, ingenuos que somos, vamos y caemos en un cazabobos en nuestro propio territorio. Porque el cazabobos lo lógico sería que lo hicieran fuera de nuestro territorio. Pero lo hacen en Punta Arenas, que es la zona más complicada y más compleja de Chile. Yo ni siquiera creo en la teoría del cazabobo, yo creo que simplemente se cometió una hueva nomás. Es el trabajo mal hecho, la teoría del trabajo mal hecho. ¿Y sabes tú? De la salida de Tapia. Tú estás diciendo una cosa que a mí de repente tuvo una iluminación, pero casi no me atrevo a decirla. ¿Cuál? De repente me he dado cuenta que el secreto más importante de Chile y el que se ha guardado por más tiempo es que tenemos en nuestro país una proporción inusualmente alta de incompetentes y de gente limítrofe.
Fíjate que se quedó un poco la sangre. Eso es todo. A la vuelta habrá un mensaje esperanzador de Villegas. Carola, quiero hacer un brindis por nosotros. 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 Si tenés flexibilidad de gusto, Por nosotros. te gustará este zapato. Prueba lo flexible de los nuevos modelos 24 Flex de Cardinales. Y ponte flexible. Por nosotros. Tú sabes lo que es la evolución. Crecer, abrir espacios, programar las cosas como uno quiere y tener más tiempo para uno mismo. Probarlo todo, una y otra vez. Mirar las cosas con otra perspectiva, porque el mundo gira y hay que seguirle el paso. FENSA, evolución, diseño, tecnología. Estimula tus sentidos. Ven y relájate con el nuevo jabón Palmolive Aromaterapia. Con sus aceites esenciales de lavanda e ylang ylang, una sensación de bienestar para tu cuerpo y mente. Jabón Palmolive Aromaterapia. Estimula tus sentidos. Savior. Este martes a las 10. Chilevisión. Tu mirada. Tocar el piano no me causa dolor de cabeza. La música es mi vida y es mi lenguaje. Hay otras cosas que me producen dolor de cabeza. Entonces tomo Tapsin. Cuando me duele la cabeza de día, y Tapsin nocturno cuando me duele la cabeza de noche. Y funciona. Tapsin para el dolor de cabeza de día y también para el dolor de cabeza de noche. Tapsin funciona. Al igual que yo, prefiero Tapsin porque hay un Tapsin para cada dolor, para cada molestia. Tapsin, el alivio oficial de la Teletón. La Teletón es tuya, 21 y 22 de noviembre. Tapsin, el alivio oficial de la Teletón, 21 y 22 de noviembre. Dolorup en tabletas de acción sistémica desinflama y elimina rápidamente dolores de cuello, dolores de espalda, dolores musculares. La nueva solución rápida y efectiva para los dolores musculares es Dolorup, antiinflamatorio de acción sistémica en tabletas. ¿Qué hace una chica como tú ¿En un lugar como este? Disculpa, no nos conocemos. No nos hemos visto antes. ¿Te puedo decir algo? Eres igual, pero igual. ¿A tu exnovia? Elegiste esperar por alguien especial. Elegiste lo que tú querías. Canada Dry Ginger Ale. Saber elegir. En Chile miles de personas respiran así de mal y viven aún peor. Sufren de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si le cuesta respirar y se cansa con un mínimo esfuerzo, consulte a su médico. La EPOC tiene tratamiento. EPOC, una enfermedad de nuestra época. Un mensaje de Boehringer, Ingelheim y Pfizer. La tecnología no debería abrumarte. Debería abrir tu mente. Samsung Digital te la ofrece toda en conjunto. Fácil. Ahora eres libre para hacerlo a tu manera. Bueno, sonríe. Todo está aquí. Samsung Digital. Everyone's invited. Es verdad, cuesta dejarlo. Manjar Nestlé, el manjar de los manjares.
Adictos al placer. Edición Impacto. Este lunes a las 10. Chilevisión, tu mirada. Lo que se corta no se pide, no se olvide de eso. Es mi moto. Lo que se corta no se A propósito de trabajo mal hecho, nos acabamos de enterar, tiempo después, sin que nadie desde el más allá nos dijera, que 24 horas después de asumido el juez Calvo en el caso Spinac, se había reunido en un hotel de Santiago, lo que es un dato no menor, el San Francisco Kempinski, con Pablo Longueira, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, mucho antes que hablara con... Entonces, lo que hoy está sazonando una vez más el caso Spinac, que tiene todas las semanas un ingrediente nuevo, es por qué en un momento en que todos piden transparencia, por qué en un momento en que los parlamentarios visitaron con frecuencia los tribunales para darle respaldo al juez Calvo, por qué en un momento donde se pedía que la justicia hiciera su trabajo, se reunieron 24 horas después de asumir el juez Calvo, él con un presidente de un partido político. Digamos que el tema no es solo de la UDI, el gobierno también se reunió con jueces en un momento particularmente complicado de su agenda judicial, provocando el cacareo de todos los actores políticos en aquel momento. Es uno de los factores que nos entrega el caso Spinac esta semana. Para mi gusto, muchachos, no sé si ustedes comparten el juicio, tal vez el más sabroso. Fíjate que yo creo que cuando las cosas se hacen en secreto y posteriormente se pillan, uno no puede cómo sacarse el estigma de la sospecha y la desconfianza de por qué esa reunión tenía que hacerse en secreto. Mira, puede ser que tú te reúnas en secreto por las razones más pelotudas que te puedas imaginar y puede ser de que no pase nada. Pero el hecho de que tú lo quieras hacer en secreto y lo quieras hacer en un lugar inadecuado, conocido el hecho, hace automáticamente caer en la sospecha y la desconfianza y en pensar, mira la palabra que voy a usar, en que efectivamente puede haber un complot. Pero en este caso, por parte del propio Longueira con el juez Calvo. Eso, a mi modo de ver, avala una postura que me parece debiera ser, por lo menos a nivel de personajes públicos, y sobre todo políticos y funcionarios públicos, debiera ser inequívoca. No hay espacio para reuniones secretas cuando se trata de este tipo de cosas. No hay ninguna justificación, lo dice el propio presidente del Colegio de Abogados hoy día en el diario La Tercera, Sergio Rejola. No hay ninguna justificación por la cual para pedirle al juez lo que tú quieras tengas que hacerlo en un lugar que no es la oficina del juez, en forma formal, que además tenías todo el derecho a hacerlo. Pero como no lo hiciste, y como las explicaciones que te dan no te satisfacen porque son relativamente ridículas, y yo creo que la gran cantidad de gente que ha seguido este caso, por lo menos atentamente, tiende a pensar, ¿qué pudo haber necesitado Longueira decirle tan urgentemente a Calvo, al punto de aceptar no ir a su oficina, al punto de juntarse en el Hotel San Francisco, y qué cosa estaba pasando por la cabeza de Calvo como para aceptar una situación de esa envergadura? Creo que la primera reflexión que quiero hacer es que la etapa de los espías, entre comillas, del trabajo sotoboche, bajo la mesa, que confunde la discreción con la secretud, es horroroso para los personajes públicos y particularmente para los partidos políticos que después, como dice muy bien Aldo, se llenan la boca exigiendo transparencia a todo el resto. Y yo creo que por eso se va a pagar un precio. Y yo creo que desde ese punto de vista, sí que se necesitaban más elementos para considerar de que el juez Calvo estaba en una situación muy incómoda e inapropiada para llevar este caso, me parece absolutamente incontrarrestable esta reunión que, según tengo entendido, tampoco el juez Calvo le informó a sus superiores. No. Entonces, vamos a ver qué es lo que resuelve el Consejo de Ética respecto a este punto. Yo sigo pensando en la salida de Nelson Tapia en este sentido. Espérame una reflexión corta, Alejandro, porque es el exceso de confianza. Es básicamente el exceso de confianza. El exceso de confianza es que las cosas no se van a saber. Ni por parte del partido político, porque es claramente una acción absolutamente irregular, ni por parte del juez Calvo. Yo sé lo que estaba pensando el juez Calvo cuando acepta esta reunión, pero o creo saber. Pero es claramente aquí hay un exceso de confianza en que las cosas secretas en Chile pueden mantenerse todavía en secreto. Y yo creo que el caso Spinac nos ha demostrado que de secreto. Y eso revela también el rol de la prensa, cuando la prensa empieza a ser obsecuente, no querer ver
y al revés, a tratar de aplastar a todos los que están viendo o tratando de vislumbrar, es también una lección para los periodistas. Pero déjame decirte lo siguiente, en este mismo programa, si usted rebobina y alguien lo graba, y mira hace 3 semanas atrás, yo dije 3 cosas. Uno, que le encontraba razón a aquella abogada Cerda, creo que es de 2 cabos de Carabineros, de que había dicho que le parecía que el juez estaba cometiendo errores técnicos en la investigación, porque partió como caballo inglés el juez. Primera semana, semana y media, era un juez que a todos nos deslumbró, y me incluyo porque lo elogié profusamente. Pero cuando la jueza dice eso, la abogada Cerda, perdón, empecé a pensar. Efectivamente, yo me recordaba que en Pisagua, cuando se buscó los restos de los detenidos desaparecidos, fueron los arqueólogos, hicieron todos unos trabajos en el lugar, in situ, y aquí uno veía que pasaban carabineros con pala y picota, destruyendo cualquier prueba que pudiera haber, dicho de paso, y ahí no iban a encontrar ninguna cosa, porque además con qué criterios cavaban aquí, no allá, gente que lo hacía al ojo. Eso en un cerro, en un valle, o una quebrada, no sé qué es lo que era raro. Segundo, me llamó la atención que en un juez que tiene fama, porque me lo dijo una persona que tiene una querella por violación de derechos humanos, un familiar, lleva no sé cuánto tiempo pidiéndole acceso al sumario y se lo ha negado terminantemente. Sin embargo, ¿por qué este caso? A solo semanas de iniciar un proceso que todavía no estaba terminado, faltaba verificar las declaraciones de los muchachos que han hecho las denuncias, los menores, que algunos de los cuales ya no son menores, revisar los videos, se dice que hay muchos videos perdidos, en fin, no terminaban las diligencias básicas, le da a conocer parte del expediente a las partes. Es una cosa insólita, no es común por lo menos, es, por decirlo de alguna manera, raro. Primer elemento. Segundo, todavía no llevaba una semana investigando el caso y empieza a decir el juez, no hay políticos involucrados, no hay empresarios involucrados. En suma, generando la hipótesis de que aquí es Spinac y 5 o 6 cómplices de estos delitos de abuso a menores. ¿Por qué tan apurado? Si el juez tiene que investigar y terminar su sumario y después te puede empezar a proclamar la inocencia de antes. ¿Por qué 3 veces, además, esa cosa tan insistente? Bueno, yo estoy dándole el mérito al Mostrador, que con franqueza creo que el único medio de comunicación que ha hecho un aporte relevante en el último tiempo, porque se dedica a reportear y no a comentar lo que hacen otros medios de comunicación. ¿Y qué cosas dice? Bueno, de luego que se reúnen el 14 de octubre en el Hotel Plaza San Francisco, 24 horas después de asumir el caso. Irregularidad absoluta, como tú bien lo señalabas, fuera de los tribunales, sin informar a los superiores, eso es irregular. Por lo demás, según el Código Orgánico de Tribunales, no estoy diciendo ningún aporte personal. Según dice el Mostrador, cosa que después ha entrado un cierto debate de forma el abogado de la UDI, les recomienda que el partido se haga cargo del proceso para acceder al proceso. Les insiste, 24 horas después de asumir el caso, que no hay políticos involucrados, que no se preocupen. Hace notar esta publicación del Mostrador que el juez le había hecho importantes revelaciones del caso. ¿Por qué tiene que estarle haciendo revelaciones del caso donde todavía había secreto de sumario? Porque ni siquiera lo daba a conocer en forma tan acelerada. Por otro lado, incluso dice que de alguna manera, y lo hace notar el Mostrador, Longueira sale muy tranquilo de la reunión y a los pocos días después hace elogios sobre el magistrado y la UDI empieza a encontrar que este es el mejor magistrado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacerlo? Por el hecho que se reunió en privado. Además, yo me pregunto a esta altura, ¿fue una vez? ¿Fueron varias veces? Aquí descubrimos una vez, tenemos certeza de que se reunieron en otras oportunidades. Uno empieza a tener, como dices tú, ante el vacío, ante el secreto, legítima sospecha. Por lo tanto, yo creo que acá no solo hay un hecho relevante, sino además uno empieza a encontrar sentido cuando el propio juez, antes de saber de la denuncia de Chilevisión, mucho antes, decía que estaba cansado, abrumado, presionado. Bueno, yo creo que eso hay que despejarlo. El Consejo de Defensa del Estado se echó parte, eso es lo que tiene que investigar. ¿Qué es lo que hacía el juez en los saunas? Porque hay denuncia de que iba con menores, dejémonos de cuento. Segundo, en este caso, ¿cuántas reuniones privadas? ¿Con quiénes se reunía? ¿Qué informaba? ¿Quiénes lo presionaban? Y no vengamos con que a última hora, de la noche a la mañana, se sintió presionado después de estar 4 semanas impecables investigando el caso. Yo creo que empieza a aflorar una verdad terrible, pero este país alguna vez tiene que enfrentar la verdad y no enamorarse de los personajes, no entusiasmarse antes de tiempo y atenerse a los hechos, porque solamente los hechos nos van a permitir llegar a la verdad. Y si eso ocurre, solo en ese caso hay la mínima probabilidad de que se sepa toda la verdad en relación al caso Spinac y además a otras redes que paralelamente, no necesariamente el caso Spinac, involucra a otros personajes.
porque si la gente empieza a censurar el tema, a todo el que habla aplastarlo, lo que va a ocurrir es que no va a haber justicia y una vez más se va a tapar esto. A mí me llamó también la atención, y lo quiero decir, lo que pasó esta semana cuando el ministro del Interior le resta toda gravedad a un hecho de la máxima gravedad. Totalmente de acuerdo. Y eso entonces me dice a mí, si no habrá una concertación tácita de tipo política por tapar este caso. No. Si alguien quiere hacerlo, lo podrá hacer. Chilevisión no lo va a hacer. Yo te voy a decir una cosa, Alejandro. Yo creo que eso que acabas de decir me parece a mí de la máxima gravedad, y no quiero pensar de que José Miguel Insulza lo hizo porque él, para usar una palabra que se ha usado mucho últimamente, tenía tejado de vidrio con respecto a la reunión secreta. Porque él era el invitado a la reunión privada en la casa de Gabriel Cáceres, cuando estaba al medio del caso Mopgate, y que hubo una tremenda bataola sobre si correspondía o no correspondía que funcionarios de gobierno de la envergadura del ministro de Interior se reunieran con jueces que eventualmente podían tener, a través de sus votos, en caso de las distintas apelaciones, que ver con un caso que se estaba tratando, y además abogados que eran parte de ese juicio. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, quien estaba invitado a esa reunión y que se generó la polémica es probablemente una de las personas más capaces y talentosas del gobierno, pero que también tiene su pleno derecho a cometer errores. Y yo no quiero pensar que la rápida, porque a mí me sorprendió mucho, estoy concuerdo con Alejandro, la rápida defensa, o más bien la rápida minimización de esta reunión entre Longueira y Calvo que hizo el ministro Insulza, sea porque de alguna forma estás tratando de establecer de que estas cosas son mínimas en todas circunstancias, por lo tanto la de él también era mínima. Y me parece que no es lo que corresponde hacer, creo que es gravísimo, creo que así lo han percibido las personas más cercanas a la judicatura, y creo que además, me imagino, se le debiera, el juez Calvo, si es que en el Consejo de Ética le preguntan al respecto, tendrá que dar la respuesta a lo que tú dijiste, si esta es la única reunión y que se habló. Quiero colgarme lo que tú dices. Comparen la reacción en los medios de comunicación cuando el ministro del Interior se reúne con varios jueces de la Corte de Apelación en Santiago, con abogados y con algunos anfitriones que no tenían nada que ver con el caso Mopgate, en una residencia particular a cenar, donde además dice que se habló de fútbol y otras cosas. El escándalo que se armó en Chile por esa reunión. Pero fue una cosa tremenda, fue noticia de portada, se pronunció la Corte Suprema, llamó a los jueces de Corte de Apelación y los llamó la atención, los reprendió, los hizo enviar informes. Y ahora resulta que una de las partes se reúne con el juez del caso, una de las partes que tiene que participar de esta investigación, donde ha habido denuncias que afectan a alguna de su gente, al margen de si son verdad o no, que es lo que la justicia tiene que despejar. Yo no quiero hacer prejuicios sobre responsabilidades, hago sobre el hecho que hay denuncia, y todos callados, a todos ahora les parece bien, es parte de lo normal. Entonces, ¿qué país estamos viviendo? Hoy día salió un párrafo así en el Mercurio, como 3 páginas antes de las 2 páginas que dedicaron ustedes. Estamos viviendo en un país normal en esta materia, que aplica la Realpolitik. Cuando un cirujano recibe a una persona en el pabellón y abre y ve que está la escoba, lo cierra y dice, lo abrió y lo cerró, dicen, porque el asunto, la verdad, estaba tan extendido este mal que no había nada que hacer, mejor valía cerrarlo. Yo creo que aquí lo que puede haber es que este asunto tenga connotaciones tan feroces que afecten la credibilidad institucional del país completo, y en vista de eso, Insulza y otra persona a la cual tengo mucho respeto por su inteligencia y su realismo, ha procedido tal vez a hacer lo del cirujano, cerrar, porque cuando las cosas llegan a extremos en la vida de los países, de los estados, cuando las cosas, los riesgos que se asumen son muy grandes, cuando se avisoran catástrofes políticas que pueden generar situaciones muy malas internacionalmente también, entonces todos los principios generales de la ley o de las normas, que son perfectas cuando se trata de enjuiciar a un ladrón de gallina, esas cosas se olvidan momentáneamente y se procede a hacer lo que es necesario. O sea, cualquiera que lea historia, y mi amigo Fernando también es gran lector de historia, sabrá que está lleno de casos de ese tipo, y yo casi me atrevo a pensar que son justificados.
porque yo no sé si un país se puede dar el lujo de abrir el cuerpo y seguir abriéndolo y empezar a encontrar que a lo mejor la putrefacción llega a todos los órganos del Estado, o hay una probabilidad. Yo tampoco estoy apuntando, no estoy apostando a ninguna culpabilidad de nadie, y que eso es muy claro. Pero si hay una probabilidad de que esta cosa, a través de estos conductos subterráneos que tienen que ver con la carne, que es tan débil, y en la cual prácticamente no hay nadie que no tenga un esqueleto dentro del armario en Chile, y en ninguna parte del mundo. Si resulta que por esa dimensión carnal, esa dimensión subterránea de la vida de prácticamente todos los chilenos, y también de los políticos, si resulta que eso pone en riesgo la seguridad de las instituciones, si amenaza con producir ya en un país donde la población no tiene ninguna credibilidad, ninguna confianza, y eso es muy peligroso, lo hemos dicho aquí, lo hemos escrito, etcétera. Entonces yo creo que la tentación, que no la voy a juzgar, yo haría lo mismo, entre paréntesis, yo siempre he sido un estudioso del Príncipe de Maquiavelo, la tentación de asumir irregularidades y asumir el escándalo menor de hacer algo que no corresponde, es preferible a hacer lo que corresponde y asumir un escándalo 100 veces más grande. Todo esto, por supuesto, es una hipótesis, a lo mejor no pasa absolutamente nada, yo estoy hablando de aquí nada más que de cantor, pero es una hipótesis que tiro sobre la mesa. Algún día sabremos si efectivamente era así, si había aquí una necesidad de encubrir cosas, o simplemente es simplemente un encadenamiento de errores y de impericia y de improlijidad y de salidas de tapia, digamos, a buscar la pelota mal. Puede ser también eso, ojalá sea eso solamente, pero no me puedo dejar de pensar que pudiese haber algo más grueso detrás que estaba polulando y que explica estas situaciones tan extrañas, ¿no? Estas conversaciones extrañas, estas juntas raras, este silencio, estos juicios de insulsa. Que sabe que, yo no sé. Una cosita chica para complementar lo que dice Fernando, es que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que quizás nos estamos olvidando un poco. Lo expuso María Olga del Piano en una columna, creo que fue en el diario El Mercurio hace como una semana, y en este famoso seminario que tanto ha salido últimamente en la última noticia del Mercurio, se planteó una pregunta a los panelistas que estábamos ahí sobre qué les parecía la tesis de la María Olga del Piano, que hablaba de que resulta que la prensa ya había tenido un periodo de tanta atrofia en términos de su investigación, en términos de su capacidad masiva de hacer el trabajo serio de transparencia, que estaba un poco haciendo ensayo y error en la búsqueda de ese... Hiperventilar. Claro, de esa, o la recuperación de esa facultad. Cuando me tocó el turno a mí, yo partí diciendo, perdón, pero que siempre se mira acá este problema como si fuera unilateral. La exacta misma atrofia en términos temporales que puede eventualmente tener la prensa en materia de implementar y haber trabajado en términos largos sobre periodismo de investigación y todo lo demás, la misma atrofia la tienen las instituciones públicas que hoy día están dentro del juego democrático. Los parlamentarios tuvieron la misma atrofia, y quizás mayor, porque fueron golpeados quizás mucho más fuerte que la prensa, respecto de cómo tienen que comportarse en términos democráticos, abiertamente, transparentemente. Los jueces de la República, que trabajaron durante N cantidad de tiempo bajo un esquema donde lo único que correspondía era que obedecieran, y punto, que siguieran el camino que correspondía para que así pudieran ascender siendo yes men, donde un presidente de la Corte Suprema en un momento dado dijo que los detenidos desaparecidos lo tenían curco. Bueno, esa lógica atrofia una institución y atrofia también la marcha de los jueces, y hoy día estamos viendo quizá una aparición de generaciones nuevas de jueces con otro empuje que están despegándose de esa atrofia y por eso se resaltan de una manera superlativa. Y creo que desde ese punto de vista el país en general viene saliendo de esta atrofia, y lo que tú ves en el caso de la reunión de Longueira con Calvo, a mi modo de ver, es un resabio, a mi modo de ver, un resabio de la forma clásica, autoritaria, histórica chilena de apearse a los problemas. Compadre, juntémonos para callados, no nos vea nadie. Usted, ok, en el pasillo, yo le tengo que decir lo que le tengo que decir, usted me dice lo que me tiene que decir, que era la forma clásica, histórica, tradicional de resolver los problemas de la superestructura. Eso cambió, y cambió para bien. Cambió porque la gente exige
que tú le des dosis mayores de transparencia y sinceridad, incluso en algunos casos, Fernando, a costa de escándalos mayores. Claro. Y por lo tanto, los que siguen pegados en la tesis de que las cosas se arreglan con la muñequita o con el contactito o con la reunión que podemos disfrazar de conversación de fútbol, a mi modo de ver, lisa y llanamente se van a llevar un palmazo narices una y otra vez, de la misma forma que quizás la prensa que esperaba que que las fuentes les entregaran las cosas peladas en la boca o un comunicado de prensa, se van a encontrar con que van a tener que trabajar. Y sabes tú, si están pensando en eso de abrir y después cerrar, se están equivocando. Ahí hay un cirujano que viene a una situación técnica específica. Y yo sé que puede ser una metáfora, pero nadie puede hoy pretender abrir, ver el nivel de podredumbre que hay y cerrar. Porque yo tengo la sensación después de este año en particular, de que teníamos un montón de heridas que hemos ido sanando y que hemos ido mejorando y que vemos que somos capaces de salir. Y como te decía hace un par de programas, que hoy tenemos particularmente claro que nadie te puede tirar un sobre con billete arriba de la mesa para pagarle a un ministro, que es por lo menos un avance que hemos tenido este año. Y tenemos particularmente claro que en el tema de las licitaciones públicas hay que ser particularmente transparente, porque en algún momento te puede caer una investigación encima. Y yo creo que en este caso específico puede haber un montón de temores, puede haber un montón de presiones, puede haber un montón de cuestiones irregulares, pero como suele ocurrir, frente a lo que debería provocarnos un debate más abierto y más sincero, somos más cerrados. Y somos más cerrados porque hay una cuestión sexual de por medio, hay una cuestión de probidad pública de por medio, porque hay una cuestión que yo creo que se malentiende en términos de instituciones. Aquí uno no puede dejar de sentirse particularmente confuso cuando las señales que nos entregan desde los partidos políticos, desde el gobierno, desde todos los sectores que han opinado profusamente en este caso, te dicen siempre lo mismo. Por favor, dejemos investigar. Por favor, seamos transparentes. Por favor, dejemos que las instituciones funcionen. Y lo único que han hecho todos estos tipos es no dejar que la cosa funcione. Es decir, una reunión en secreto, 24 horas después que un juez asuma, es no dejar que las instituciones funcionen, es no dejar tranquilo al juez. Y como decía Alejandro, cuando el mismo juez, de acuerdo a las informaciones del abogado que concurrió a esta reunión, te dice no se preocupe, que no hay político involucrado, 24 horas después de asumir un caso, tú, desde la lógica del tipo que está leyendo esa información, tienes que decir, chuta, aquí hay una concertación grande, pero es una concertación que yo creo que se puede extirpar, que le podéis tirar el bisturí y sacarlo. Vamos a ver. Vamos a ver paciencia. También a veces se nos muere el paciente, pero podemos. Quiero decirle dos cosas. Entre las muchas misiones que me ha encomendado este canal, que a veces no me gustan o que a veces asumo con la reposada diligencia de un trabajador humilde, es leer la correspondencia que ustedes mandan al Tolerancia Cero. En algunos casos, cuando es particularmente importante, se la remito al resto de los panelistas, que es gente muy ocupada, que tiene horarios muy difíciles. Por lo tanto, no quiero más insultos en términos de que aquí no leemos la correspondencia y que no estamos atentos de lo que ustedes nos señalan y nos dicen. Lo segundo es que durante mucho tiempo, ¿cuántos años lleva este programa? 4 años, 5 años. Con distintos panelistas y con distinta gente hemos analizado todos los temas del quehacer nacional. No le hemos hecho el bulto a ninguno. Y por lo tanto nos parece pertinente que hoy, cuando Chilevisión es protagonista de las páginas de análisis de distintos medios, cuando estamos presentes en más de algún medio de comunicación, tengamos que asumir también lo que corresponde en estas materias. Por lo tanto, y asumiendo que ha habido distintas posiciones en la prensa esta semana en esos términos, es que vamos a, sin, como ustedes dicen a través de la correspondencia en algunos casos, a quitarle el poto a la jeringa o a hacernos los lesos, vamos a asumir lo que se ha dicho de Chilevisión esta semana y lo que aparece publicado hoy, por ejemplo, en el diario El Mercurio, una doble página que me pareció fantástica de ustedes dos muchachos. Me refiero a Alejandro Guiller y a Fernando Paulsen, por lo que son... ojo, lo dijimos al terminar el programa anterior, lo que son distintas visiones, distintas posiciones, distintas formas de ver un ejercicio periodístico, lo que no es usual en los medios en este país. Lo que pasa, Aldo, y yo quiero decirlo delante, Fernando, y del público, ¿no? Porque la gente se confunde. Chile es un país muy autoritario. No se estila en Chile que los subordinados o que los pares puedan opinar sobre la toma de decisiones. Y menos en los medios de comunicación, donde aquí están las directrices claras dadas por los dueños a través de su línea editorial,
sea su director o su cuerpo de editores, pero hay una estructura jerárquica de mando en los medios de comunicación. Y Chilevisión creo que debe ser una excepción, en términos de que un medio de comunicación que las grandes decisiones editoriales se discuten abiertamente. Y por lo tanto, efectivamente, cuando se discuten ciertos temas, hay unos que piensan de una manera, otros piensan de otra, y finalmente, producido el debate, se toman las decisiones. Por lo tanto, tiene mucho de espíritu colectivo. Y eso es lo que ha marcado la diferencia de Chilevisión, y por eso yo puedo decir al público que en este canal, como en ningún otro, el periodista tiene libertad para investigar, defender sus puntos de vista, acorde a la experiencia. No se trata de que dé estados emocionales, sino que a la luz de los antecedentes de su investigación, tiene libertad absoluta para armar su nota. Acá nadie le dice lo que tiene que decir, ni que esto lo pone, que esto lo saca, a este lo entrevista, a este no lo entrevista, a este lo censura o no. Eso no existe. Por lo tanto, en el medio nuestro, eso es visto como raro. Les parece como una falla, les parece como una división. Y no es así. Juan Cristóbal Guarero hizo en un foro universitario una posición exactamente la contraria a la de Fernando. Por otro lado, que nos faltaba más fuerza, que hay que tirarse con todo. Fernando presenta algunas observaciones acerca de forma, por lo demás entiendo yo, no sé, Fernando. Pero al margen de eso, los dos siguen en el canal, nadie se ha horrorizado, en algún momento ha habido alguna discusión que nos hemos apasionado durante las últimas, sobre todo, semana y media. Pero yo quiero decir al público que conozcan Chilevisión, y si este canal es más libre que otro, es más abierto que otro, es porque juega esa línea. Y segundo, voy a recordar solamente, nosotros somos independientes. Solo voy a mostrar lo siguiente. Decían que en La Moneda estaban muy enojados con nosotros. Mala suerte que estén enojados. A comienzos de año hicimos una denuncia sobre la inasistencia de los parlamentarios a las reuniones del Congreso, que la mayoría, no todos, la mayoría no justificaba su inasistencia, que además cobraban un bono que era para los funcionarios públicos. Y yo recuerdo que nosotros mismos transmitimos, no nos hicimos ningún asco, cuando la Cámara de Diputados fue en esta ocasión, en pleno, unánimemente, todas las bancadas me hicieron los mayores ataques. ¿Qué pasó? A las pocas semanas aprobaron un reajuste de ingresos porque reconocieron que en realidad estar recibiendo plata a la mala, en forma irregular, poco clara, les hacía mal y se sinceraron, y eso fue una gran decisión de la Cámara. O sea, les prestamos un servicio, todavía nadie me lo agradece, no importa, pero ahora nadie podrá decir que los parlamentarios se hacen de plata que no les corresponde porque la ley les mejoró el sueldo, entonces no tienen que hacer esas tonteras. Y lo dijimos, todos se enojaron en esa oportunidad. No más de 2 o 3 diputados me dijeron, acá no te entiendo, nosotros tenemos la falla. La mayoría dijo que éramos unos conspiradores, que estábamos destruyendo a la democracia, el prestigio del Congreso. Bueno, y se aclaró y salió toda la verdad. Yo les voy a decir algo sobre este caso, Calvos, Spiniak y todo. El asunto va a salir adelante. Yo tengo la siguiente confianza. Hicimos un gran aporte porque ahora tenemos un juez en el que podemos confiar porque no tiene tejado de vidrio. 3 solamente recuerdo. 1, yo no sé si alguno se imagina al juez Muñoz en reuniones secretas o reservadas con las partes del proceso. Olvídense de eso. Aún más, les quitó la vista al proceso. Primera señal de que eso era el camino correcto. No pueden estar las partes a esta altura conociendo los secretos del proceso. Cambió a varios policías, investigadores de investigaciones y de carabineros y actuarios. Y mantiene alejadito a las partes del proceso. Él investiga, no le informa nada a nadie. Tampoco permite que los medios de comunicación lo invadan. Y la última cosa, créanlo, van a seguir saliendo cosas. Y poco a poco se va a ir encontrando más cosas y más cosas, porque cuando uno tira la primera verdad, eso alienta a mucha gente a contar cosas. Y yo les puedo asegurar que van a aparecer más informaciones de que hubo más reuniones secretas con el juez en lugares impropios, a horarios impropios, y esto recién comienza a abrirse. Yo tengo la más absoluta convicción de que al final todos los que nos criticaron van a tener que hacer el mea culpa y Chilevisión va a salir prestigiado. Acuérdese de mí. Yo quiero mucho al juez Muñoz porque estaba investigando un caso de fútbol que sigue investigando, pero tratemos de no adjetivar sobre los jueces. Tiene razón, porque eso de estar elogiando después uno mismo se anda poniendo la Fernando Paulsen, le ruego a los medios que tomen estas declaraciones, que las encomillen y digan por favor dónde fueron emitidas. Fernando Paulsen. No queda la menor duda que debe haber algunos de esos medios que fabrican noticias tomando nota a ver dónde están. Mira, yo concuerdo 100% con lo que dijo Alejandro respecto de que quizás la cosa más esencial para trabajar en un ambiente agradable, periodísticamente hablando, en términos profesionales, lo más agradable posible es que tú puedas hacer la pega, que te tengan confianza para hacer la pega, te den autonomía, la autonomía necesaria, por cierto, no un libertinaje común y corriente, y que además, en términos de profesionales, uno tenga, como dijo Alejandro, la posibilidad de plantear dudas incluso y discrepancias, incluso respecto de tomas de decisiones. Todos los medios desarrollados del mundo
todos, yo no conozco ninguno donde eso no se haga. Donde el medio le reconozca al profesional carácter profesional válido como persona y no lo reduzca a una especie como de recluta que está haciendo el servicio militar. Desde ese punto de vista, el Chilevisión, y yo he estado en todo, está mucho más avanzado, y lo digo con absoluta conocimiento de causa, de lo que son los otros medios televisivos al respecto. Donde tú escuchas a diario y sabes a diario de discusiones que hay al interior respecto de tomas de decisiones profesionales. Estoy hablando de cosas profesionales, no estoy hablando de ninguna cosa de pelambre, ninguna cosa emocional. Profesionales, serias, que tienen que ver con la luz pública, que las sabes siempre bajo cuerda y nunca las sabes públicamente. Y yo tiendo a pensar de que eso obedece a un criterio editorial de este canal que yo encuentro que es el único criterio válido en el cual tú puedes trabajar. Yo creo que los periodistas no somos dioses. No tenemos patente de impunidad. No estamos incapacitados de errar ni en los juicios, en los que yo pude haber caído, ni en lo que haga o las tomas de decisiones correctas. Y como eso es así, además creo que no tenemos ningún derecho a colocarnos como misión de servicio público, que podamos meternos a limpiar la ropa sucia en público de todas las actividades del país, pero cuando hay un problema que tiene que ver con nuestra actividad, entonces pedimos que la ropa sucia se lave en casa. Eso me parece a mí absolutamente grosero y nunca lo he sentido así en Chilevisión, más aún, todo lo contrario. A uno lo alientan a expresar incluso en las reuniones que tenemos de forma muy franca, muy directa, las discrepancias. Dicho eso, como marco regulador, y aquí tomen nota los tipos de la última noticia para que no inventen, desde el punto de vista del tratamiento del caso Calvo, yo no tengo, lea los labios, ni una discrepancia en el fondo, ni una, ni en el uso de la cámara, ni en la grabación telefónica, ni en la forma de verificación que hizo Pato Caldichuri con su equipo, ni una, cero. La única cosa que he expresado, y que además creo que el propio canal expresó públicamente que podía haber habido ahí una situación de discusión, tenía que ver con la oportunidad de difusión. Nunca jamás con la existencia o no existencia de una cámara escondida. Y en eso pueden haber opiniones que yo creo que es necesario que la gente lo sepa. Y la cosa que ha motivado este pseudo evento último, que tiene que ver con las lecciones periodísticas de estos sucesos de alto impacto, me parece que lo sacamos nosotros todos los días, son relativamente obvias. Todas las cosas que suceden en materia periodística obedecen a veces a evaluaciones de qué lecciones uno saca. Yo partí esa vez, cosa que no fue registrada por el diario que salió, haciendo un mea culpa. Yo era director de La Tercera cuando puse en portada la última foto de Paul Schaeffer. Así de grande. Y el señor se llamaba, no sé, Abimael Parra, y no era Paul Schaeffer. Y eso es un bochorno personal. Y es una situación que yo saqué grandes lecciones de ello. Y yo creo que nadie puede arrogarse, y de hecho en Chilevisión no he escuchado a nadie que se lo arrogue, la impecabilidad de absolutamente toda la función. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es mejor acostumbrarse a que cuando tú ahora tratas a gente como adulto, como lo hacemos acá, eso significa de que esas personas funcionan dentro del respeto que corresponde en el libre juego de las ideas y de la opinión. Y desde ese punto de vista, creo que además de lo que dijo Alejandro sobre el fondo de